Capítulo 5. Después de la derrota del dragón, todo lo demás fue viento en popa desde allí. Desde el momento en que los equipos de reconocimiento habían comenzado a explorar el continente, todos los mundos Terran recibían actualizaciones y vídeos de lo que sucedía en la región especial. Pero con respecto a la bestia que había sido derrotada, varias compañías recibieron noticias de ella, ya que deseaban estudiarla en busca de los secretos biológicos que pudiera tener. Aunque lo hubieran preferido vivo, sus restos tendrían que bastar. Pero como tantas empresas de investigación querían muestras y no había exactamente suficiente para todos, partes de su cadáver se dividieron y se vendieron al mejor postor. Por supuesto, el tercer reconocimiento recibiría su parte por un hallazgo tan maravilloso. Estudiando el cadáver del dragón, se preguntaron qué podrían aprender de él. Así que se enviaron algunos médicos junto con un equipo de limpieza para recolectar lo que pudieron. Al enterarse de los nativos de cómo habían matado a una de las criaturas más temidas de su mundo, Matt había decidido mantener la cabeza para montarla dentro de las áreas controladas por los terranos alrededor de la colina de Almus. No quería participar en más asesinatos sin sentido si podía evitarlo. Con la cabeza del dragón como prueba de su fuerza, con suerte disuadiría cualquier ataque adicional contra ellos por parte del imperio o de cualquier otra persona. Al llegar a una encrucijada, era hora de que se separaran. ¿Dejárselos a Dios?, preguntó Jake. Sí, respondió el anciano del pueblo. La mayoría de nosotros tenemos contactos en otros pueblos, ya sean amigos o familiares. Sin embargo, hay algunos de nosotros que no tenemos ese tipo de relaciones. Ya veo, asintió Jake. Bueno, adiós, gente de hierro. Buen viaje para ustedes también, mientras los civiles seguían su propio camino felices y agradecidos, aunque no antes de que Milo recuperara los discos flotantes para no permitir que su tecnología saliera. Muy pronto, su grupo se fue diseminando a los pueblos de los alrededores encontrando nuevos hogares y trabajos. ¿Qué debemos hacer?, preguntó Mari. No podemos dejarlos aquí en serio. Eso sería demasiado despiadado. Es bastante complicado, dijo Milo. Realmente no se suponía que nos involucráramos en primer lugar. Entonces, ¿qué debemos hacer? Mirándose entre sí, Jake y Daya habían tomado una decisión. Por quiénes eran y cómo vivieron hasta el punto de las guerras a las que sobrevivieron, no podían darle la espalda a nadie. Quizás una huella menor de la brújula moral de un conservador Protoss. Sin embargo, sabían que era lo correcto. ¿Crees que el almirante tendrá problemas para traerlos de regreso a la base?, preguntó Jake. Él era parte de los Raiders en un momento, salvando un par de mundos en el camino. Un grupo realmente bondadoso. Así que pensé que debería estar bien, dijo Dal. En retrospectiva, realmente no era un gran problema dar un poco de caridad a la gente de un pueblo. Después de todo, el dominio Terran se expandió a través de un par de planetas y sistemas solares. En cuanto a los recursos, tenían más que suficiente de sobra. Con su tecnología avanzada, la vivienda y la comida no eran un problema. Con bastantes aldeanos de coda a cuestas, el tercer reconocimiento regresó a la base, Falmarx. Durante el tiempo que las fuerzas expedicionarias fracasaron y los 21 reinos aliados fueron aplastados, muchas cosas sucedieron en segundo plano. En su mayoría, eran políticos y comandantes militares que se culpaban mutuamente por la crisis en la que se encontraban, así como por la lucha que estaban haciendo para reconstruir su poder militar. Pero mientras esto sucedía, una mujer joven con cabello borgoña estaba preocupada por el estado de las cosas. Ella era Pina Colada, princesa del imperio, décima en la línea de sucesión al trono y líder de la Orden de Caballeros de la Rosa Femenina. Enfrentando a su padre con estos problemas, se había puesto en marcha para enfrentar esta nueva amenaza para el imperio con algunos escoltas para investigar. Después de unos días de viaje habían llegado al pueblo para descansar en una posada. Mientras comían algo, escucharon una noticia interesante. Mataron a un antiguo dragón de fuego. Gritaron varios clientes. ¿Estás bromeando? Imposible. A medida que más declaraciones continuaron en esta línea, ni siquiera los elfos o los hechiceros pudieron derrotar a un dragón de fuego. ¿Estás seguro de que era eso? ¿Estás seguro de que no lo confundieron con un wyvern o un mestizo? Pero estos tipos realmente lograron salvar la mayor parte de la aldea de Koda. ¿Quiénes son estos tipos? Como los clientes solo tenían que saber. Pero tomando estas historias al pie de la letra, no sabemos las verdaderas intenciones de esa gente de hierro, dijo Hamilton, una mujer joven con cabello castaño hasta los hombros. Podrían ser un grupo de mercenarios. Sir Noma, ¿qué piensas? Quejándose de estar en un lugar de tan baja calidad, el chambelán de cabello rubio lo pensó antes de responder.
No sabemos qué historia de todos estos refugiados son mentiras. Sin embargo, parece haber algo de verdad sobre el dragón de llamas. Yo sí lo creo, respondió la morena de pelo corto. Pero sigo pensando que es imposible. Pero es la verdad, noble caballero, respondió la camarera del bar, que era uno de los sobrevivientes de la aldea de Koda. Era un dragón de llamas. Lo vi con mis propios ojos. Noma solo pudo reírse de lo absurdo de eso. No me engañará, camarera. No le hagas caso, dijo Hamilton. Te creo. Entonces, ¿puedes contarnos más sobre esta gente de hierro? Gracias, joven caballero. Déjame enunciarlo. Tosiendo para llamar la atención de todos, estaba lista para contar su historia. Había un grupo de ellos. Personas con ropas extrañas, ya que tenían muchas herramientas de hierro mágicas extrañas y poderosas. Entre ellos había bastantes mujeres. ¿Qué aspecto tienen estas mujeres? Noma interrumpió con gran intriga. Todos los hombres sois iguales. Pero bien. Entrando en detalles, describió cómo se veían, ya que eran todas bellezas y cautivó a la audiencia masculina, lo que la irritó. Volviendo al camino, pero luego el dragón de llamas atacó. Sin embargo, la gente de hierro vino y nos salvó. Llevaban una armadura mágica que era impermeable al alboroto de las bestias. Con sus varitas mágicas, el dragón de llamas estaba siendo sometido. Pero fue entonces cuando eso vino. ¿Eso? Preguntó Hamilton. Las espadas celestiales, continuó la camarera. La gente de hierro lanzó un hechizo, llamándolos cuando estas espadas gigantes cayeron del cielo en bolas de fuego. Rodeando al dragón de llamas, todo lo que vimos fue una explosión masiva cuando el dragón había sido derrotado. ¿Espadas celestiales? Los clientes repitieron lo poderoso que sonaba. Suenan como personas espléndidas, dijo Hamilton. ¿Qué piensas, Lady Pina? Estoy más interesado en las varitas mágicas que posee esta gente, dijo Pina. Pero estas espadas celestiales, ¿qué podrían ser exactamente? El milagro de los dioses, continuó la camarera. Solo las deidades mágicas son capaces de... ¿Dioses qué dices?, repitió Pina. Esto podría ser algo para investigar. Quizás podamos hablar con ellos y quizás ganarlos como aliados para la amenaza que enfrenta el imperio. Al terminar su comida y descansar, partieron al día siguiente para continuar con su investigación. Colina de Almus. Aunque fue extremadamente inesperado, Ma dio la bienvenida a los refugiados. Como había anticipado Dal, no tuvo el corazón para rechazarlos. Como pensaba, realmente no era una gran carga cuidarlos. Pero trabajando por el lado de la precaución, los refugiados serían mantenidos en su propia área separada aproximadamente a 1 milla de distancia por 2 razones. Primero, para que no hubiera error, ya que estas personas eran invitados y no prisioneros. En segundo lugar, estaba su propia seguridad, ya que el almirante Terrano solo quería ir a lo seguro. Así que limpiando una sección del bosque, SSB y los equipos de construcción se pusieron a trabajar quitando árboles y nivelando el suelo. Mientras esto sucedía, se proporcionó ayuda alimentaria y otras provisiones de emergencia, como mantas, ropa y suministros médicos. Mientras esto sucedía, los trabajadores de socorro les ayudaron explicando qué era qué y mostrándoles que los alimentos y los suministros eran seguros y cómo usarlos. Dado que estas personas iban a estar por un tiempo indeterminado tan cerca de su base, necesitaban registrar sus nombres y datos biométricos en sus sistemas de defensa para que no haya ningún tipo de fallas accidentales. Terminando cada uno de sus perfiles, eran libres de hacer lo que quisieran. Rory solo jugaba con los niños y seguía observando cómo avanzaban los acontecimientos. Tuca acompañó a Lelei mientras los dos estaban honestamente asombrados por lo que estaban viendo. Enormes gigantes de hierro que arrancaron árboles y carruajes de hierro de formas extrañas que nivelaron la tierra hasta que quedó perfectamente plana. Una vez que terminaron, los gigantes de hierro comenzaron a construir una especie de estructura de metal cuando varios hombres entraron instantáneamente para terminar lo que parecía una casa. Muy pronto se proporcionaron muebles ya que la unidad tenía todo lo que uno necesariamente necesitaría. Después de terminar una unidad, trabajaban en la siguiente. Con la eficiencia con la que trabajaron, pudieron construir este tipo de casa fácilmente en menos de 30 minutos. ¡Asombroso! Tuca gritó mientras ella y Lelei examinaban una de las unidades. Mira todos estos muebles increíbles. Y mira qué mullidas son esta cama y los cojines. Era casi como si nos estuvieran tratando como nobles. Al verlos trabajar, Lelei ciertamente era más sabia para su edad y mucho más inteligente de lo que la mayoría de la gente podría siquiera comprender.
Independientemente de la calidad del material y la mano de obra, no parecía ser el caso para ellos. Estos terranos trataban estos artículos casi como desechables con lo fácil que les parecía regalarlos. Después de que le enseñaran algunas cosas sobre la casa, con solo pulsar un interruptor había una luz más brillante que cualquier vela o antorcha que hubiera visto en su vida. En cuanto al fregadero, lo abrió cuando el agua tibia había comenzado a salir. Pero no parecía haber ninguna forma de que estas cosas entraran o salieran ni estaban conectadas a nada exterior. Ante tal consulta, se preguntó cómo era posible. Pero lo que sí entendía era que cosas como esta eran baratas para ellos, lo que decía mucho de lo muy avanzados que eran como cultura o, más bien, como civilización. Ahora las propias unidades eran estándar para los terranos cuando comenzaban a colonizar un planeta. Pero con las innovaciones de las industrias de Swan, la nanotecnología ha logrado bastantes avances. Uno de ellos eran cosas básicas, como reciclar la basura y descomponerla a nivel molecular. Además, crear materiales básicos como el agua, ya que era una necesidad primaria, sin importar quién o dónde estuvieras en el universo. Sin embargo, fue una tecnología que fue monitoreada y desarrollada de cerca, ya que podría resultar bastante problemática si se usa de manera incorrecta. Al ver todas estas maravillas, Lelei se sintió abrumada por el impulso insaciable de aprender, ya que cualquier buen sabio también querría saber la respuesta. Parece que tomé una buena decisión al seguirlos. Con todas las unidades construidas para los refugiados al caer la noche, el grupo decidió celebrar una reunión para discutir su futuro. La creciente tensión entre ellos era cómo iban a pagar tan increíble generosidad. No existía tal cosa como la caridad ingrata en su mundo a la que, cuando se le daba algo, se esperaba que fuera devuelto por el mismo valor. Mientras el grupo continuaba discutiendo su situación, bueno. El viejo sabio Kato comenzó a frotarse su espesa barba blanca. Estamos muy endeudados con ellos, simplemente resumió. Si tan solo pudiéramos cubrir nuestros costos de vida nosotros mismos. Pero en su mayoría somos ancianos o niños. Ciertamente, dijo Lelei. Los terranos han sido más que generosos hasta ahora con su hospitalidad. Aunque no estoy seguro de que esta amabilidad dure mucho. Pareciendo abatidos, quizás alguna vez tengamos que prostituirnos con los soldados. Dijo Tuka preocupada mientras varias de las jóvenes daban miradas pesimistas. Porque los favores sexuales eran lo que generalmente se ofrecía cuando no se disponía de dinero ni de habilidades comercializables. Podríamos preguntar si podrían tener algo de trabajo para nosotros, dijo entonces Lelei. Esa parece ser la mejor idea hasta ahora, mientras el viejo sabio continuaba pensando en ello. Vi muchos cadáveres de wyvern esparcidos por la colina. Las escamas de dragón son muy rentables. Así que tal vez los Terran estén dispuestos a dejarnos trabajar en ellas a cambio de algo de dinero para que podamos mantenernos. De acuerdo, asintió el joven mago. Aunque me preocupa cómo se repartirá el dinero. Una vez que llegó el día siguiente, ¿qué? Kato gritó asombrado. Podemos tomar tantos como queramos. ¿En serio? ¿Por qué no? Respondió uno de los trabajadores de socorro terranos. Realmente no los necesitamos, por lo que planeábamos enterrarlos pronto de todos modos. Ya tengo confirmaciones de mis superiores. Así que si los quieres, entonces son todos tuyos. Además, el terrano se rió entre dientes. En realidad estarás ayudando al equipo de limpieza a hacer más trabajo extra. Completamente estupefactos mientras Kato y Lelei todavía intentaban asegurarse de que eso era lo que se decía, los refugiados habían asegurado una increíble fuente de ingresos. Directamente al trabajo, tomaron sus herramientas cuando comenzaron su cosecha. Tomaron todo lo que pudieron, como sus escamas, garras, dientes y huesos. Aunque es una pena, han estado muertos durante demasiado tiempo ya que su carne estaba empezando a pudrirse. Pero su gran premio fue permitirse tomar las escamas del antiguo dragón de fuego asesinado recientemente. Con materiales de tal calidad, su valor de mercado sería casi invaluable. Sin embargo, se les indicó que dejaran el cráneo en paz. Pero en cuanto a la carne, eran libres de tomarla, ya que era suficiente para alimentarlos durante semanas. Partiendo trozos de él, tuvieron una fiesta de celebración esa noche por su increíble buena fortuna y futura prosperidad. Mientras los refugiados procesaban las escamas de dragón de su tamaño y calidad, Kato, Lelei, Tuka y Rory habían terminado el cálculo final. Solo una de estas balanzas vale un denario de plata, dijo Lelei mientras analizaba cuidadosamente el valor total de su adquisición actual. Eso se estima aproximadamente en 17 denarios, de los cuales solo uno es suficiente para cubrirte durante 5 días.
Con las raras escamas de dragón de llamas, entonces, en otras palabras, mientras Rory sonreía con picardía, ahora somos asquerosamente ricos, lo que inquietó al grupo ante esta repentina riqueza. Hasta ahora hemos terminado de procesar 200 escamas y 3 garras, continuó Lelei. Deberíamos confiar esto a un gran comerciante para que lo venda. Y todavía quedan muchas escamas, agregó Kato, sin dejar de procesar lo ricos que se habían vuelto. Oh, ya sé. Tengo un amigo en Itálica a quien también podemos confiarle este cargamento. Pero con un viaje tan largo y posiblemente peligroso, me pregunto si los terranos serían tan amables de ofrecernos transporte. Mientras el grupo pensaba detenidamente en cómo debían abordar este asunto. Entonces, al decidir que no estaría de más preguntar, se sorprendieron gratamente de su amabilidad al respecto. Colina de Almus. Sin embargo, no fue tan simple como eso. Aunque en parte fue por bondad, también hubo un motivo oculto. ¿Por qué tenemos que cuidarlos? Dal se quejó prácticamente haciendo una rabieta. Sé que tiene que haber al menos otras 100 personas que podrían encargarse de esto. Por muy grosera que fuera con el líder de las Fuerzas Armadas del Dominio, Matt respetaba y disfrutaba cuando la gente era abierta y honesta con él mientras mantenía la calma durante los arrebatos de sus subordinados. Lo último que queremos es que piensen que hemos venido aquí para tomar el control. Por lo tanto, establecer una buena voluntad contribuiría en gran medida a tener una buena reputación con los nativos y aliviar las tensiones sobre nosotros. De todos los equipos de reconocimiento hasta ahora, su equipo ha tenido el mayor éxito. Por eso quiero que continúe construyendo su relación con ellos para desarrollar más conexiones para que podamos aprender más sobre este mundo. ¿Pero por qué tercer reconocimiento? La comandante Terrana luego se quejó mientras se cruzaba de brazos en señal de desaprobación. Interviniendo para responder, es porque nosotros somos los que hicimos el primer contacto con ellos, dijo Jake. Así los nativos se sentirían más tranquilos y estarían más dispuestos a hablar con nosotros porque todavía hay mucho por entender. Dal no pudo evitar parecer irritado ya que este tipo de actos humanitarios no eran realmente lo suyo. ¿En qué está pensando el emperador al hacer algo como esto? Por el momento. Luego dijo Matt, solo tenemos nuestras órdenes permanentes. Investiguen la puerta y lleven a los responsables del ataque ante la justicia. Bien, respondió Dal con irritación mientras salía. Almirante cuando Jake hizo una cortés reverencia y alcanzó a su esposa. Mientras los dos caminaban por los pasillos del centro de comando, ¿sabes? Cuando dijiste que nos íbamos de viaje, pensé en unas vacaciones. No es una tarea dolorosa como esta. Estoy recordando por qué yo dejado en primer lugar. Perdón por las molestias, Jake se rió entre dientes tratando de callarla. Pero te prometo que te lo compensaré. Pensando cuidadosamente en ello, está bien si empiezas esta noche invitándome a cenar. Falmarx, Lord Durán. Mientras Pina se encontraba sin palabras. Continuando con su investigación sobre el misterioso enemigo, necesitaba más información sobre quiénes eran y su fuerza militar. Al ubicar a algunos sobrevivientes, fueron menos útiles ya que estaban demasiado aterrorizados para hablar sobre la batalla. Creyendo que los dioses los habían perdonado porque no querían involucrarse. Al escuchar estas cosas, tuvo que preguntarse quién era el enemigo para aterrorizar y desmoralizar a estos soldados experimentados. Con los rumores flotando en el aire, finalmente obtuvo su primera pista cuando llegó a un monasterio. Al ir a ver a un hombre digno de confianza, se horrorizó por lo que había sucedido con el rey de Elba. Nunca se lo hubiera imaginado en un estado tan deplorable. Atendido también por las monjas, el brazo y la pierna izquierdos de Duran habían desaparecido ya que su cabello se había vuelto completamente blanco. ¿Qué horrores tuvo que pasar para estar en tal estado? Milady Pina, ¿por qué? ¿Has venido desde la capital a burlarte de un vencido? No seas absurdo. Pina luego salió disparada y se acercó a su cama. Eres el señor del reino de Elba. ¿Por qué eres el único aquí? Dando un suave suspiro, el viejo rey compartió su historia. Después de apenas sobrevivir por la piel de sus dientes, lo trajeron aquí para que se recuperara mientras su ejército y vasallos se dispersaban y regresaban a casa. Mientras decía esto, su tono contenía ira, arrepentimiento y miedo recordando el infierno en el que apenas sobrevivió. ¿Qué pasó exactamente en Almus? La joven princesa preguntó asustada por lo que podría escuchar. ¿No has oído? El destino de los 100.000 soldados del Reino Unificado, mientras Duran relataba su historia, incluso él apenas podía creerlo. Comenzando desde el principio, el enemigo había usado algún tipo de magia de comunicación advirtiéndoles que no vinieran.
Sin embargo, sus compañeros reyes, duques y nobles lo vieron como debilidad y cobardía mientras temblaban al ver su gran ejército. Incluso entonces, no pudo evitar la sensación de peligro presentimiento ya que sintió que estaban a punto de cometer un terrible error. En poco tiempo fue demasiado tarde para hacer algo, ya que habían ignorado tontamente su advertencia. La magia de los enemigos era abrumadoramente poderosa. Incluso entonces eso no fue suficiente para describir la fuerza dominante que poseían. Muros de fuego que bloqueaban su camino. La tierra misma los atacó a cada paso. Los cielos llovieron fuego y relámpagos matándolos por cientos. Gritos de terror y sufrimiento resonaron cuando muchos trataron de escapar de la masacre. Independientemente de sus números y tácticas, no marcó la diferencia. A los pocos minutos de comenzar su ataque, entendieron muy claramente que esto no era una batalla. Fue una matanza ya que sus soldados fueron mutilados y desmembrados más allá del reconocimiento cuando fueron arrojados al suelo como insectos bajo un pie. Tan tonto como fue, su orgullo terminó en la muerte sin sentido de tantos soldados que ordenaron subir esa colina. Al escuchar esta historia, Pina quedó en estado de shock porque no podía comprender cómo pudieron haber sido derrotados de una manera tan humillante. 3 veces fuimos a por un ataque total, como Durán terminó su historia. Ni siquiera llegamos a la mitad de la colina, ya que ni siquiera estuvimos cerca de ver al enemigo. El ejército de los reinos unificados fue aniquilado y los que sobrevivieron huyeron. Mi señor mientras Pina sostenía su mano tratando de calmarlo. Voy a llamar a un médico de inmediato para que. Lo siento princesa, pero el imperio no debe saber sobre mi supervivencia, dijo Durán. Entendió demasiado bien que se había convertido en una responsabilidad ya que acababan de pelear con alguien a quien no tenían ninguna esperanza de vencer. Si esta información saliera a la luz, el imperio estaría en caos ya que todos harían lo que fuera necesario para sobrevivir. De todo lo que sabía, el emperador Malt haría todo lo posible para aferrarse a las riendas del poder, incluso si eso significaba el sacrificio de todos los demás, como lo demuestra la reciente confrontación. Pero todavía tengo que saber qué tipo de enemigo me espera, dijo Pina. Así que al menos dime esto, ¿qué tipo de gente es el enemigo? Debo saberlo para las batallas por venir. No te lo diré. Si deseas saberlo, ve a ver a Alnus tú mismo. Aturdida por sus palabras, la joven princesa se armó de valor. No puedo permitir eso. Si mi señor decide irse al más allá antes de decirme algo, enviaré tu reino contigo. Riéndose de su alto espíritu, tal padre tal hija. Entonces puedo partir felizmente al más allá con todo mi clan. Levantándose para irse, se volvió para una última cosa. El imperio no perderá. Si quieres tirar la vida de tus soldados, bien por mí. Pero déjame decirte princesa como Durán le dio una firme advertencia. Los enemigos en Alnus son un ejército comparable a los dioses. Su poder es algo imposible de alcanzar. El imperio convocó a este enemigo, y tú encontrarás tu fin con ellos. Te arrepentirás en ese momento. Completamente exhausto, el viejo rey se recostó y Pina partió. Incluso después de escuchar todo eso, no podía aceptarlo sin enfrentarse ella misma a este enemigo. ¿Ejército comparable a los dioses? Ella probará este hecho con su propia espada para ver si estas extravagantes historias son ciertas. Preocupada por su frustración, princesa dijo a Milton. Dije que te seguiría. Pero al menos dinos hacia dónde nos dirigimos. Calmándose, ten un poco de confianza en tu ama mientras Pina mostraba una sonrisa arrogante. Pensando cuidadosamente en su próximo movimiento, resolvió lo que debía hacer. Nos dirigimos a la colina de Alnus. Grey, ¿cuál es la ruta? Uno de los escoltas de Pina, siendo un hombre mayor y corpulento, lo pensó un poco. Adelante de Alnus se encuentra la ciudad de Itálica. Itálica, se rige por el conde formal, ¿verdad? Podemos descansar allí por el momento y reabastecernos de los suministros que podamos necesitar. Princesa, no puedes estar considerando ir allí solo con nosotros, mientras Hamilton se preocupaba cada vez más. Eran apenas un pelotón. No estaban en condiciones de luchar en una guerra. Con una sonrisa tranquila, ya te dije, Hamilton, estás a cargo de protegerme. Montándose en su caballo, Pina miró hacia atrás una vez más, sopesando las palabras que Durán había dicho. Avanzando mientras su grupo se preparaba para aventurarse, el imperio definitivamente no perderá. Continuará. Capítulo 6. Sector Coprulu, Char. Aunque se ha mantenido una paz relativa o quizás una tregua entre las 3 grandes razas, esto no impidió que ninguna de ellas se preparara para la próxima gran guerra.
Tal es el caso de los Zerg, ya que han estado acumulando sus fuerzas durante el tiempo que necesitaban para defender su territorio o querían reclamar algo para sí mismos. Nacido de Zerg puro, Sagara mantuvo el mismo ideal del enjambre. Aunque su ex reina Kerrigan había dado su bendición al entregar el liderazgo a la nueva reina, vino con un deseo tácito. Eso fue esencialmente para poner fin al conflicto con los Terran y los Protoss. Ha habido suficiente derramamiento de sangre entre ellos. Aunque Sagara no entendía tales sentimientos, honró esos deseos, sin embargo, solo reclamó un par de planetas alrededor de su mundo natal. De las muchas lecciones que Kerrigan había enseñado antes de su ascensión, fue la visión. Aunque había habido paz entre ellos, sus fuerzas estaban listas para ir a la guerra cuando llegara el momento. Parte de estar listo era vigilar lo que estaba haciendo tu enemigo potencial. Jugueteando en su cámara de evolución estaba la araña como Zerg Abatur. Trabajando incansablemente, se habían desarrollado nuevas cepas. Los protos eran difíciles de vigilar debido a su tecnología avanzada y fisiología compleja. Sin embargo, los terranos eran diferentes. Aunque habían creado contramedidas contra sus parásitos e infestaciones, tenían una nueva forma de rastreo en forma de bacterias como Zerg. Combinados a nivel genético, el organismo unicelular no podía ser detectado por los métodos actuales de Terran. Sin embargo, eso fue en lo que respecta a su utilidad, ya que los constructores de herramientas se darían cuenta de ellos. Hasta los últimos acontecimientos, algo interesante había llamado la atención de Abatur. Un planeta con el que los terranos se habían topado por casualidad. Aunque estaba lleno de una gran cantidad de materia humana inútil, había bastante fauna interesante entre estos bípedos débiles, primitivos y salvajes. Sin embargo, había una cosa en este mundo en la que definitivamente quería poner sus garras. Esencia de dragón, interesante, fuerte, flexible. Mejorará a los Zerg. Debe recolectar esencia. Aunque a Abatur no le importaba alterar la paz entre las tres grandes razas, también respetaba los deseos de su última reina. Por lo tanto, tenía un plan. Enviando un leviatán pícaro solitario al planeta, pronto infestaría el mundo recolectando cualquier cosa de valor en la superficie. Entonces, dándole una ventaja inicial, los Zerg del tamaño de una ciudad saltaron al espacio disforme y aparecieron a un par de cientos de años luz del planeta. Desconectándolo de la colmena, el leviatán deambularía salvaje y sin rumbo fijo hacia el planeta. Una vez que hubiera terminado su asimilación, Abatur se vincularía temporalmente con las fuerzas terrestres para recopilar los datos valiosos. Una vez hecho, todo lo demás era irrelevante. Sector Coprulu, Ayur. Al contrario de lo que pensaban los terranos, los protos eran muy conscientes de la puerta que se había abierto en su mundo capital. La raza psiónica monitorea todas las formas de viaje warp a lo largo del sector. Al igual que los insectos gigantes, se esfuerzan por vigilar a todos con unos pocos cientos de observadores en los territorios controlados por Terran y Zerg. Por supuesto, inicialmente pensaron que estos humanos estaban experimentando con tecnología warp o estaban jugando con tecnología protos robada. Sin embargo, estaban bastante sorprendidos de que fuera otra persona quien hubiera colocado la puerta allí. Pero con respecto al mundo en cuestión, era ley protos que los mundos subdesarrollados estaban bajo su protección hasta el momento en que pudieran valerse por sí mismos. Sin embargo, la situación se complicó ya que este imperio fueron los agresores cuando invadieron Coral. Así que los terranos estaban justificados en su represalia. Mientras lo que hicieran a continuación no fuera cruel u horrible, no interferirían en el juicio que decidieran por ellos. Sin embargo, la puerta ciertamente captó su interés. No es nada que haya visto antes, dijo Carax mientras su observador analizaba la puerta mientras continuaba jugando en su consola. La tecnología de esta naturaleza es extraña pero extrañamente familiar. Explícate, dijo Artanis revisando el informe. ¿Cómo es que una especie tan joven es capaz de viajar por la disformidad? No creo que lo sean, respondió el Phase Smith. Ya he enviado observadores a su mundo ya que, francamente, su nivel de tecnología no es nada del otro mundo. Pero creo que alguien dejó atrás esta puerta. Sin embargo. ¿Qué pasa, Carax? Jerarca, esto es puramente una conjetura de mi parte, ya que aún necesito más tiempo para estudiar este artefacto, ya que prefiero no sacar conclusiones precipitadas antes de recibir más información. Pero esta puerta ciertamente fue colocada allí por una civilización claramente más avanzada. De todo. Lo sabemos, solo hay otra especie además de nosotros que es capaz de tal tecnología. Ya veo, mientras Artanis lo pensaba profundamente.
Convocaré a otros para que te ayuden. Esto es algo que no podemos ignorar. Manténme informado si algo cambia. Por supuesto, jerarca. Sector Coprulu, Falmarx. Flotando en órbita alta sobre el planeta, el Belpegor estaba siendo reparado mientras SSB y otros miembros de la tripulación flotaban en la gravedad cero reparando el motor Warp, mientras la tripulación interna reparaba los circuitos. Mientras comía su café en su silla, el capitán vio una luz roja que emitía un pitido mientras se emitía un zumbido bajo. Parece que han llegado. Al salir de FTL, 4 cruceros de batalla clase Gorgona más habían llegado cuando el empuje inverso se activó instantáneamente, desacelerándolos de la intensa velocidad a la que se movían momentos antes. Desde la interfaz holográfica central, las 4 naves aparecieron junto con sus datos de registro de naves. Fenrir, crepúsculo de otoño, cielos caídos e invierno eterno. Todos los buques desarrollados recientemente casi recién salidos del astillero. Como es tradición, todos los capitanes tenían derecho a nombrar su barco si el nombre no estaba ya tomado. Abriéndose en la pantalla de visualización, los capitanes hablaron sobre su misión. Permanecerían en espera orbitando el planeta hasta el momento en que fueran necesarios. Cada nave estaba repleta de armas, mechs, vehículos, naves estelares y soldados listos para ir a la guerra en cualquier momento. Si los equipos de reconocimiento o de tierra se encontraran en problemas, cualquiera de estos cruceros de batalla podría deformarse instantáneamente justo sobre su ubicación brindando el apoyo necesario, como armamentos, mano de obra o incluso un bombardeo planetario. Por supuesto, en retrospectiva, esto podría haber parecido una exageración extrema. Solo con un breve análisis del nivel de ciencia, tecnología y civilización en general de los nativos, literalmente no eran una amenaza para ellos. Apenas entendían metalurgia y cualquier conocimiento de física o química era casi inexistente. Por lo tanto, la única arma de proyectil amenazante que tenían eran ballestas y ballestas. Difícilmente las armas que dañarían su armadura y mucho menos alcanzarían sus naves estelares. Aunque la única preocupación real que tenían en su arsenal eran sus monstruos domesticados y su magia. Subyugando monstruos como trolls, goblins y wyverns, el imperio los usó para complementar sus fuerzas, ya sea por su fuerza o simplemente como forraje. La magia, por otro lado, se usaba con poca frecuencia en el imperio durante la batalla por lo poco práctico que era. Pero, no obstante, era algo que los científicos del dominio aún tenían que entender por completo, ya que aún tenían que ver un ejemplo real de ello. Pero por ahora, los 5 cruceros de batalla permanecerán en órbita alta hasta que sean necesarios. Falmar, Itálica. Después de la derrota del imperio, así como la caída del ejército de los 21 reinos unificados, el estado del continente era un caos. Para mantener el orden y la protección de su capital, todos los soldados fueron retirados para defenderla, dejando los territorios delimitados para valerse por sí mismos. Pero los que peor lo pasaron fueron los pueblos. Grandes objetivos innobles para gobernarlos o soldados para protegerlos. Tal es el caso de Itálica. Con sus nobles y barra o ejército capturados o asesinados por el enemigo desconocido más allá de la puerta, había muy poco que los mantuviera unidos. Tratando de evitar que Itálica caiga en la anarquía estaba el joven noble Mui de 11 años. Aunque tenía 2 hermanas mayores, sus constantes peleas entre ellas causaron más problemas que soluciones para todos. A medida que empeoraba la seguridad pública, las cosas seguían yendo cuesta abajo. Porque los sobrevivientes de la batalla de Al-Nusil se convirtieron en desertores y eventualmente en bandidos. Al llegar en gran número y armados con su equipo saqueado, la ciudad comercial estaba sitiada. Entonces, al no tener otra opción, la población tuvo que unirse para luchar contra estos invasores. Al llegar a tiempo, Pina y sus escoltas se hicieron cargo de las fuerzas de defensa para repeler a sus atacantes. Aunque en verdad la joven princesa había creído que era el enemigo más allá de la puerta solo para descubrir este lío. Entrenada en el arte de la guerra, además de ser su primera batalla oficial, a la joven princesa le fue bien en mantener la línea. Después de lo que parecieron horas de lucha, los bandidos realizaron una retirada táctica para reorganizarse, lo que dio tiempo a la gente de Itálica para descansar. Tomando este tiempo para descansar también, Pina se retiró a la mansión de los nobles, quitándose la armadura mientras se acostaba en la cama temblando de preocupación. No sé cuánto tiempo más podremos resistir, se dijo a sí misma. La moral está bastante baja. Pero eso es de esperar ya que estas personas no son soldados, solo necesito aguantar un poco más, hasta que, los refuerzos, lleguen. Ya que Pina se había quedado dormida. Falmarx.
Poniendo todo en orden, el tercer reconocimiento partió de nuevo hacia la ciudad itálica. Sin embargo, cierta persona no pasó desapercibida para el mago prodigio. ¿Hay algo que le moleste, señora Dal? Lelei preguntó mirando a la pequeña mujer de cabello castaño quejándose en su asiento. Solo siéntate y cállate, siguió refunfuñando Dal mientras la maga prodigio hacía lo que le decía. Según lo ordenado por los altos mandos, se le pidió que cuidara a los niños, lo que la molestó muchísimo. Aparentemente, necesitaban difundir algo de buena voluntad para construir una mejor relación con los lugareños. Francamente, todo parecía una molestia. Oh, no seas así mientras Jaque conducía tratando de calmar a su esposa con una sonrisa amable. Así que trata de animarte. Te prometí una buena cena. Es fácil para ti decirlo. Estás divirtiéndote ahora mismo. Oye, no puedes criticar a un chico por disfrutar de su trabajo, ¿verdad? Además de Lelei, Tuca y Rory también viajaban con los Terran. Sin embargo, el motivo de su viaje fue por negocios, curiosidad, diversión o alguna combinación de ellos. Pero al notar el humo que salía de la distancia, las cámaras de sus vehículos se acercaron cuando la imagen apareció en el parabrisas que mostraba que había ocurrido una intensa batalla no hace mucho tiempo. Conociendo el tipo de escape mental en el que probablemente estarían estas personas, a la comandante no le importaba jugar 20 preguntas con ellos. Así que hizo que Rat se moviera en una cabeza, proyectando su influencia psiónica sobre los observadores para permitirles pasar sin dudar ni alarmarse. Desde allí, las chicas se pusieron a trabajar poniéndose en contacto con el socio de Kato mientras Lelei negociaba los términos de las escamas de dragón mientras Tuca y Rory observaban. Mientras los equipos terranos se relajaban, apareció una llamada entrante en una ventana de datos. Este es el capitán de Fallen Esquiles. Tercer reconocimiento, ¿me escuchas? Preguntó una mujer de mediana edad. Te leo, dijo Dal. Te sugiero que no te quedes por mucho tiempo. Acabamos de captar una fuerza considerable que se mueve hacia tu área desde todas las entradas a la ciudad. Parece que van a intentar un ataque de pinza. Según sus movimientos, cree que te van a pegar al caer la noche. Tenemos que intervenir, dijo Jaque interrumpiendo. Por lo que parece, esta ciudad no puede soportar otro ataque. ¿Sí? Bueno, realmente no podemos hacer nada al respecto. ¿Qué? ¿Estás diciendo que vamos a abandonar a estas personas? ¿Puedes escuchar antes de emocionarte conmigo? Dal suspiró con cansancio. Mira, es posible que sepamos quiénes son los malos aquí. Pero todos los demás no. Francamente, la reputación de Mengs Jr. no puede soportar más golpes en los que no podemos intervenir directamente a menos que bajo la noción más estricta de autodefensa, bien probable. Causa, o en el mejor de los casos el uso de la cantidad adecuada de fuerza. Tan fácil como sería aplanarlos desde una órbita alta, tenemos que jugar a la defensiva en esto. Ante eso, el arqueólogo terrano tuvo que morderse la lengua. Tan buena naturaleza como puede ser su intención, no vino sin consecuencias. Valerian tenía algunos críticos extremos que harían cualquier cosa para pintarlo como un monstruo. A su vez, afectaría a todos los involucrados convirtiéndose en un problema tanto hacia arriba como hacia abajo en la escala jerárquica. Pero dejando de lado la noción de defensa propia, Dal ya tenía un plan en marcha. Capitán, quiero una grabación completa de la ciudad cuando comience la batalla. ¿Necesita fuerzas adicionales sobre el terreno? Mi equipo podrá manejar las cosas desde adentro. Pero para un seguro adicional, denme apoyo aéreo y un equipo de limpieza. Comprendido. Lo siguiente en su lista era hacerle una visita a la persona a cargo para asegurarse de que no hubiera confusión durante la batalla. Recorriendo la mansión de los nobles, se sorprendieron al encontrar a Pina Colada, la princesa del imperio, liderando la defensa. Este pequeño dato sería útil para más adelante. Siguiendo la reputación que les había dado la aldea de Koda, se habían presentado como la gente de hierro. Al escuchar que la gente de hierro estaba allí, Pina se apresuró a volver a vestirse con ropas y armaduras formales para estar presentable. Si los rumores eran ciertos, ciertamente no quería dar una mala impresión a estos poderosos guerreros asesinos de dragones. Si es posible, definitivamente le gustaría que se aliaran con ella más tarde con la esperanza de derrotar al misterioso enemigo más allá de la puerta. Pero al ver a los guerreros que decían ser la gente de hierro, ciertamente no eran lo que ella esperaba. Mirándolos por encima de sus ropas y estatura, tenían que ser una especie de grupo de mercenarios con lo robustos y aleatorios que parecían. Pero, ¿son estas personas realmente las que mataron a un antiguo dragón de fuego? Ya que no se veían tan duros.
Pero anteponiendo la etiqueta a la opinión, doy gracias a los dioses por la buena fortuna de que la gente de hierro estuviera en itálica, mientras Pina intentaba forzar la conversación a su ritmo. Supongo que has venido a discutir la defensa de la ciudad. Siendo una persona de la realeza y el privilegio, era obvio que estaba tratando de intimidarlos. Sin embargo, no dejaron que eso los molestara, ya que Dal se puso manos a la obra, ya que se trataba de un asunto militar. Colocando un proyector sobre la mesa, surgió un mapa holográfico que detallaba el área alrededor de Itálica, así como los movimientos de los enemigos. Es hora de hacer o morir. Así que manos a la obra. Pina se quedó atónita por un momento ante el mapa mágico mientras movía su mano a través de él, ya que nunca había visto algo así. Ahora preste atención aquí, dijo Dal haciendo gestos con las manos mientras el mapa se alejaba para una vista amplia. El enemigo golpeará las 4 puertas a la vez, así que... Tratando de escuchar, Pina todavía estaba hipnotizada por esta pequeña muestra de magia al ver cuán detallada era. Después de un rato, ¿puedo? Claro, dijo el comandante Terran haciéndose a un lado. Solo mueve tus manos así para controlar el mapa. Tomando el control, la joven princesa quedó completamente impresionada mientras manipulaba la imagen para ver todo lo que estaba pasando en el territorio. Si esto era solo una pequeña muestra del tipo de magia que poseía la gente de hierro, ciertamente necesitaba ponerlos de su lado después de esto. Pero para la próxima batalla en relación con su número y fuerza militar, Pina había decidido mantener la puerta norte, este y oeste mientras ellos tenían la sur. La estrategia era sencilla. No tenían los recursos para mantenerlos afuera. Si iban a entrar, emplearían una táctica de cuello de botella para que solo tuvieran que luchar contra unos pocos a la vez. Obviamente, ella estaba estirando sus fuerzas. Pero ella realmente no confiaba en esta gente de hierro solo por su valor nominal. Como todavía eran extraños, los terranos no se molestaron en discutir. Pero, ¿qué recompensa buscas a cambio de tus servicios? Pina luego preguntó mientras los trataba como mercenarios. No estamos interesados en el dinero, Dal simplemente desestimó. Sin embargo, hay algo que puedes hacer por nosotros. Pero eso se puede discutir más tarde, a lo que la joven princesa aceptó ya que no tenía muchas opciones. Cuando llegó la noche al borde del amanecer, el ataque estaba en marcha. En el extremo sur, todos los soldados terranos se pusieron el equipo de combate junto a la pared. Con sus atacantes sin entender a quién estaban atacando, era como corderos al matadero. Al observar los movimientos en la puerta sur, Dal se contuvo hasta que todas las fuerzas enemigas estuvieron en el rango efectivo de la caja de muerte. Incluso cuando los soldados enemigos golpeaban la puerta mientras otros les disparaban flechas, el comandante terrano mantuvo la línea mientras sus armas rebotaban inofensivamente en sus armaduras. Una vez que el 90% de ellos estuvieron dentro del alcance de sus armas, abrir fuego. Lloviendo balas en un radio de 200 yardas, las balas de metal atravesaron a todos los combatientes enemigos haciendo agujeros donde quiera que golpearan. Algunos murieron por la conmoción repentina o los órganos vitales fueron destruidos en un instante. Otros murieron por lesiones no fatales, pero aún así se desangraron después de que les arrancaran las extremidades. Solo disparar algunas de sus espadas y armaduras creó metralla de metal que causó algunas heridas graves. Cuando terminaron de derribarlos, todo lo que quedó fueron gemidos silenciosos y gemidos dolorosos, ya que todos los demás que tuvieron suerte de no ser golpeados estaban demasiado aterrorizados para luchar más al ver a sus camaradas asesinados en un instante. ¿Deberíamos seguir? Milo, envía a los depredadores a capturar al resto, ordenó Dal. Sí, señora. Al revisar el mapa en su ya había anticipado que Pina no podría mantener la línea. Ella estaba al mando de civiles después de todo, ya que carecían de la disciplina física y mental para desempeñarse de manera eficiente en la batalla. Con solo mirar el mapa, sus soldados civiles habían abandonado la estrategia del cuello de botella cuando salieron corriendo del bloqueo para enfrentarlos directamente. Idiota, suspiró Dal sacudiendo la cabeza. Muy bien, parece que la princesita necesitará ayuda. Así que nos dividiremos en 3 equipos. La mayoría de las fuerzas se concentran en el extremo norte. Sin embargo, las puertas este y oeste ya han sido invadidas como el enemigo ya han comenzado a inundar. Puedo cubrir el lado oeste, dijo Milo. Mis autómatas y yo deberíamos ser suficientes para mantener las cosas ahí abajo. Entonces felizmente tomaré el este mientras Rory se humedecía los labios mientras su cuerpo anhelaba la batalla. No te dejaré esto a ti, respondió Dal. Entonces yo también iré, dijo Rat.
Entonces no me retrases mientras la gótica había salido corriendo mientras el espectro estaba justo detrás de ella. Poniendo los ojos en blanco, el asesino de la hoja de sombra debería estar bien solo. Mari, llévate a tus médicos de combate y algunos marines contigo para protegerte. Habrá muchos civiles atrapados en la mira. Sí señora, ya que su equipo se había ido. El resto de nosotros limpiaremos mientras vamos a apoyar la puerta norte. En cuanto a todos los demás, mientras Dal miraba a su esposo, esperen en los vehículos y síganos desde atrás. Ahora pongámonos en marcha. Sí, señora. Itálica, puerta oeste. Con la pesada armadura de su traje de merodeador, Milo se había abierto camino a través de una multitud de soldados enemigos mientras seguía empujando con su mochila propulsora hacia la puerta. Los lanzagranadas no eran exactamente armas ideales en espacios reducidos mientras se abría paso a puñetazos. Pero como su apoyo, 2 depredadores de combate lo habían acompañado mientras los modificaba especialmente. Trabajando rápidamente de antemano en su laboratorio, los gatos robóticos estaban equipados con una pistola sentinela montada en la parte trasera. Misiles micro sentinela en las 4 patas. Finalmente, una unidad de nanofabricación para reponer municiones. Aunque tuvo que quitar el generador de campo eléctrico, apenas fue una pérdida con lo que se intercambió. Usando el enlace ascendente de datos con el crucero de batalla Fallen Skies, tenían ojos y números exactos de todo lo que sucedía a su alrededor. Con el objetivo bloqueando a todos los combatientes enemigos, los depredadores desataron la primera ráfaga de micromisiles Sentinela, acabando con una buena parte de los invasores, mientras los minimisiles vaporizaban por completo su objetivo al contacto. Mientras se reponían los explosivos, los depredadores miraban a su alrededor disparando su arma sentinela, disparando a cualquier objetivo considerado enemigo según el comando de Milo. Barre esta área y elimina a cualquier otro soldado enemigo. Reúnete conmigo en la puerta una vez que hayas terminado, dijo Milo mientras los 2 depredadores se separaban en diferentes direcciones para hacer precisamente eso. Ahora en la puerta, el mecánico terrano comenzó a establecer su línea de fuego, arrojando sentinela tras sentinela tan rápido como su fabricante podía apagar. Con 6 de ellos instalados, se aseguró la puerta oeste. ¿Qué clase de magia es esta? ¿Qué son estas bestias de metal que arrojan rayos? No vaciles. Sigue empujando hacia adelante. Agárralo, bastardos. Mi logro no. Hay suficiente para todos ustedes. Itálica, puerta este. Estoy impresionado, dijo Rory mirando hacia atrás mientras corría por los techos. Es prácticamente imposible para un humano normal seguirme el ritmo de esta manera. Estoy acostumbrado, respondió estoicamente Rat. Viví con un Protoss durante 2 años mientras me enseñaba el camino del cazador de sombras. Viviendo en condiciones muy duras, ya que tenía que desarrollar constantemente mis poderes para poder sobrevivir. Así que este nivel significa poco para mí. ¿Protoss? ¿Cazador de sombras? Sin saber lo que significaban. Pero de vuelta en el camino, ¿en serio? Preguntó el gótico con intriga. Ahora completamente corriendo más allá de ella, sí. Tan divertido. Rory se rió por lo bajo. Ustedes, los terranos, son demasiado divertidos. Al ver algunos enemigos en el suelo, los 2 saltaron para enfrentarlos. Ra desenvainó su katana preparándola a su costado. Rory levantó su alabarda por encima de su cabeza mientras caía al suelo. Cada uno tomando un oponente, el espectro destripó a su objetivo mientras su compañero partía despiadadamente el de ella por la mitad. Por aquí, dijo Rad mientras sus gafas estaban conectadas al mapa enlazado. Números enemigos se están congregando allí. Démonos prisa. Solo guía el camino. Mientras Rory estaba extasiado por la batalla, al encontrarse con un pequeño grupo que había llegado, mierda. Es el segador. ¿Quién diablos es ese otro tipo? Prepárense ahora. Moviéndose hacia la masacre que pronto será, Rat igualó a Rory muerte por muerte. Cuando el apóstol de la muerte balanceó su alabarda, el asesino de la hoja de sombra la volteó hacia el enemigo a su lado y decapitó al hombre. Cuanto más peleaban, Rory notaba lo hábil que era, ya que no solo estaba alardeando antes. Cada uno de sus movimientos fue pulido a la perfección sin ninguna acción innecesaria. Por la forma en que luchó a su lado, uno pensaría que han sido socios o camaradas durante años, ya que el enigmático hombre elogió cada uno de sus movimientos, sin obstaculizarla en lo más mínimo, mientras diezmaban a los invasores en segundos. Sonriendo con suficiencia ante este pensamiento, ciertamente quiero pelear con este hombre. Espero ver cómo es este Protoss.
Siendo enseñado por un Nerasim, Rat había abrazado completamente su poder psiónico mientras pasaba por un riguroso entrenamiento para usar habilidades basadas en el vacío. Solo la idea de usar cosas como armas de fuego parecía un pensamiento retrógrado después de todo lo que había pasado. Enfocando su telepatía, pudo leer todas las intenciones de Rory, lo que le permitió moverse con fluidez con el flujo del combate mientras luchaba de manera efectiva contra el enemigo. Con la combinación de tecnología y habilidades psiónicas, pudo luchar así durante horas sin cansarse. Pero para aquellos que pudieran entender completamente su historia, cualquier Protoss, especialmente Nerasim, generalmente nunca le enseñaría sus costumbres a un extraño. La única razón por la que se hizo esta única excepción fue por el nombre de Rat, su verdadero nombre con quien también estaba relacionado. Pero esa era otra historia. Derribando oponente tras oponente, la pareja había llegado a la puerta donde los soldados enemigos todavía estaban entrando. Tráelo. Mientras Rory entraba corriendo con Rat justo al lado de ella. Con sus armas desenvainadas frente a los grandes números, esta ciertamente sería una lucha unilateral para ellos. Itálica, Puerta Norte. El equipo de Mari estaba haciendo un buen tiempo rescatando a los civiles que aparecían en sus mapas sud. Los médicos de combate trataron fácilmente las heridas cortantes y punzantes, suturándolas con sus nanoláseres mientras les daban cápsulas para reponer la pérdida de sangre. Mientras tanto, el equipo de Tal aceleró mientras Hake y el resto de los científicos tripulaban o abordaban los vehículos que operaban el equipo interno de lo que sea que el equipo de avanzada pudiera haber necesitado. Con el ojo en el cielo, ya habían encontrado y limpiado a cualquier soldado enemigo con el que estuvieran a su alcance. Disparando solo tiros individuales para evitar posibles bajas, los sistemas internos de orientación asistieron sus movimientos garantizando que no fallarían. Algunos fueron lo suficientemente descarados como para enfrentarlos solo para ser asesinados a tiros. Pero aquellos que eran más sabios tomaron rehenes cuando se enfrentaron a la gente de hierro. Atrás. Los mato. Lo juro. Solo para que el bandido recibiera una bala de metal en la cabeza mientras los Terran avanzaban. Para aquellos que intentaron esconderse completamente detrás de sus escudos humanos, no fue un problema. Al calibrar la salida de disparo electromagnético junto con la asistencia del sistema de orientación, los disparos engañosos fueron posibles ya que las balas rebotaron en superficies duras y golpearon a los cobardes bandidos por detrás. Finalmente, al llegar a la puerta norte, los soldados civiles llegaron a su límite mientras se enfrentaban a los bandidos en sus términos. Retira tus fuerzas ahora. Dal le gritó a Pina. Nos ocuparemos de esto. Recuperando su ingenio ante la situación abrumadora, la joven princesa también sabía a quién pertenecía la voz, ya que no tenía tiempo para cuestionar las armaduras inusuales que llevaban puestas. Dando la orden, todos. Atrás ahora. Mientras los civiles comenzaban a retirarse detrás de las barricadas de madera. Sin embargo, algunos no lo iban a lograr. Para no perder más vidas, Shino. Toma mi rifle. Voy a entrar primero. Lanzando su arma a su segundo al mando mientras sacaba sus pistolas duogunas. Necesitando actuar rápidamente en esta situación, activó su paquete de estímulo. A diferencia de su diseño anterior, los paquetes de estimulación de nueva generación estaban basados en nanomáquinas. Entrar en el cuerpo de los usuarios acelerando el flujo sanguíneo, reforzando el tejido corporal y aumentando su percepción. Mejoró la fisiología y la anatomía de los usuarios en un 50%. Sin embargo, el efecto solo duró un par de minutos antes de que las micromáquinas necesitaran recargarse. Moviéndose a velocidades casi sobrehumanas, la armadura de Dal se reajustó para tener en cuenta el elevado rendimiento. Al ser tan peligrosos los disparos cercanos, no fue un problema, ya que solo necesitaba pasar un microsegundo para apuntar y disparar antes de pasar al siguiente objetivo. Dejando caer un objetivo tras otro, los bandidos comenzaron a ser más cautelosos, levantando sus escudos permitiendo que el último de los combatientes escapara. Pero con el área despejada de civiles, el resto de los marines terranos abrieron fuego cuando una sola bala atravesó al menos a 5 de ellos a la vez antes de perder un poco de impulso. Mirando boquiabiertos esta lucha unilateral, los residentes de Itálica vitorearon y asombraron el temible poder de la gente de hierro. Tan pocos de ellos, pero su magia fue devastadoramente poderosa, ya que sus rayos mataron a estos bandidos por docenas. ¡Qué magos increíbles! ¡Increíble! La gente de hierro está luchando con nosotros. Vamos a sobrevivir. Hamilton, que estaba protegiendo a Pina, solo podía mirar lo amenazantes que eran. Tal que el rumor de que mataron a un antiguo dragón de fuego puede no haber sido tan descabellado.
Sin embargo, el espectáculo aún no había terminado. Aunque completamente innecesaria, la teatralidad era importante para recalcar un punto. Partiendo de Fallen Esquilles hace algún tiempo, 8 liberadores y 4 medivacs con un complemento de infantes de marina estaban en camino para aparecer justo en la cima de Itálica. Al escuchar la perturbación en el aire, los nativos de este mundo miraron hacia el cielo para ver 12 grandes bolas de fuego cayendo directamente sobre ellos. Después de un momento, cuando el fuego comenzó a dispersarse, Pina solo pudo mirar con los ojos muy abiertos al recordar cómo la camarera lo había llamado antes. Espadas celestiales. Tan pronto como las 12 espadas voladoras que parecían de metal se detuvieron sobre la ciudad antes de dispersarse cuando 3 de ellas se dirigieron a una puerta. Una vez que se detuvo frente a él, 2 de esas espadas de aspecto metálico comenzaron a cambiar, porque los libertadores eran el arma más nueva en el arsenal terrano. Esencialmente, un tanque de asedio de los cielos cuando la cañonera se transformó en una plataforma aérea estable mientras desplegaba su cañón Concorde. Con la luz verde, todos los libertadores soltaron su furia disparando repetidamente a los aturdidos bandidos aniquilándolos en masa. Al presenciar esta pelea de un solo lado, el sudor frío penetró por los lados de la cara de Pina cuando sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. A partir de esta pequeña muestra de su poder, la gente de hierro ciertamente no era alguien de quien enemistarse con lo brutal e implacable que era su magia. Tomando un trago, debo lograr que se alíen conmigo. Son monstruos. Retiro. Huir. Cuando sus camaradas fueron aplastados como insectos, entendieron claramente que fueron superados mientras intentaban escapar. Pero si no se controlan, estos bandidos solo causarán problemas más adelante. Así que cortar un posible problema futuro en la raíz Medivac dejó a sus infantes de marina cortando el escape de los enemigos mientras los obligaban a rendirse. Como no querían que los mataran, los bandidos se apresuraron a deponer sus armas y rendirse. Con una pequeña limpieza por hacer y curación por hacer, la batalla de Itálica terminó. Los civiles empezaron a reconstruir mientras los terranos ayudaban en lo que podían. En cuanto a los prisioneros, si se dejaba en manos de los lugareños, había muchas posibilidades de que todos fueran ejecutados. Entonces, como muestra de benevolencia, los prisioneros serían juzgados por su sistema y tratados como tales. Al regresar a la mansión, Pina se sentó en su silla mientras sus escoltas se paraban a un lado atentamente mientras los miembros principales del tercer reconocimiento junto con Lelei, Tuca y Rory se paraban frente a ellos. Después de presenciar su poder casi divino, la joven princesa no pudo contenerse más. Les agradezco sus servicios. Itálica seguramente habría caído si no fuera por su intervención. Con lo grande que es su poder, deseo emplearlos en otro asunto que amenaza al imperio. ¿Eh? Mientras Dal la miraba con curiosidad. Recientemente nos habíamos encontrado con un poderoso enemigo que existe al otro lado de la puerta. Monstruos por la facilidad con la que aplastaron nuestra fuerza expedicionaria y los reinos aliados. Pero estoy seguro de que con su poder podemos tener una oportunidad de luchar. Entonces, ¿qué dices? Si es una cuestión de oro pagaré cualquier cantidad para adquirir sus servicios o es acaso títulos o tierras lo que desea. Al terminar lo que quería decir, sus distinguidos invitados solo dieron miradas extrañas. El apóstol de la muerte se rió entre dientes cuando el elfo y el mago prodigio le dieron miradas divertidas. Wow, mientras Mary se rascaba la mejilla. Esto se puso un poco incómodo. ¿Eh? Ya que era el turno de Pina de dar una mirada divertida. ¿Qué pasa? Dije algo extraño. Decidiendo dejar caer la bomba, Jaque habló y dijo que era hora de sacar al gato de la bolsa. Me temo que no podremos ayudarte con eso. En pocas palabras, mi nombre es Jaque Ramsey y representamos al dominio Terran. Supongo que puedes decir que somos el enemigo más allá de la puerta. Mientras Pina y sus escoltas absorbían esa información, sus rostros solo podían estirarse con horror con los ojos y la boca abiertos de par en par. Sintiendo que se les caía la boca del estómago, todos solo podían gritar una cosa. ¿Qué? Continuará. Capítulo 7. Necesitamos movernos más rápido. No tenemos tiempo que perder. Gritó voces Copalesti mientras corría por el camino con su caballo. A remolque estaba la Orden Rosa de Caballeros y algunos otros soldados entre sus filas como escoltas. Al recibir la noticia de que Pina estaba en problemas, se reunieron rápidamente y fueron a rescatarla. Aunque pudo haber comenzado como un juego desde la infancia, se convirtió en algo mucho más. Un lazo de hermandad unido por el honor y el acero.
Al llegar a Itálica al ver su estado desaliñado, se esperaban lo peor. Pero al entrar era todo lo contrario ya que los ciudadanos estaban en medio de la reconstrucción o continuando con sus vidas. Tú allí. Mientras Bosses desmontaba su caballo caminando hacia unas personas. Explica lo que ha pasado aquí. Los dioses, mi señora, habían respondido a nuestras oraciones. Fuimos bendecidos por la gente de hierro mientras salvaban la ciudad. Todos sean alabados por la gente de hierro. Mirándose el uno al otro, no estaban seguros de qué pensar. La mayoría de los caballeros rosas habían creído que la historia de la gente de hierro era demasiado exagerada, ya que matar a un dragón antiguo era prácticamente imposible. Pero con tantos testigos presenciales que afirman su increíble magia, tal vez no haya sido tan descabellado. Independientemente, se alegraron de que Pina estuviera a salvo mientras la orden se dirigía hacia la mansión donde estaba. Caminando hacia la sala de audiencias, instantáneamente se pusieron en alerta. ¿Qué? Esa era la voz de Pina. Date prisa. Podría estar en problemas. Mientras Bosses y el resto corrieron hacia la puerta abriéndola de una patada para encontrar a la princesa y sus escoltas de pie estupefactos ante las supuestas personas de hierro. Al notar el momento perfecto de sus amigos y compañeros caballeros, arréstelos de inmediato. Ordenó Piña. Estas personas son el enemigo de más allá de la puerta. Pero tómenlos vivos ya que los necesitamos para interrogarlos. A su orden, sus compañeros caballeros desenvainaron sus espadas, lo que hizo evidente que las negociaciones habían terminado. Sin embargo, su reacción fue demasiado descarada. No era demasiado sabio desafiar a estas personas que ejercían la magia divina. Entre ellos también había un elfo con poder espiritual, un mago que era estudiante de magia de combate y, por supuesto, el apóstol de Embroy. Esta no era una pelea que alguien debería estar buscando. Sin embargo, su orgullo no le permitiría ceder ante ellos, un enemigo del imperio. Bueno, eso pasó de 0 a 60 bastante rápido, dijo Mari con bastante indiferencia. Uf, tenía miedo de que esto pasara, suspiró Milo. Rory solo pudo reír siniestramente mientras agarraba su alabarda ansiosa por pelear. Está bien, esto se volvió desagradable, dijo Dal. Rat, si puedes por favor. Lanzando su influencia psíquica, el enigmático espectro agitó su mano, suelten sus armas, ordenó. Con esa poderosa orden telepática, todos los caballeros rosas habían dejado caer sus espadas a la vez para gran confusión de Pina. ¿Qué estás haciendo? Ella gritó ante su repentina sumisión. Ahora tome asiento. Todavía estamos en medio de la conversación. Los caballeros rosas no podían entender lo que estaba pasando. Entendieron lo que deberían estar haciendo. Sin embargo, se vieron obligados a escuchar al hombre vestido de oscuro. Sin resistencia, habían agarrado una silla mientras todos se sentaban en silencio a los lados. Pina nunca había visto magia como esta antes. Pero una cosa era segura, debe haber enfadado a una bestia muy peligrosa si sus caballeros rosas fueron sometidos tan fácilmente. Más aún, sus propios escoltas no se atrevieron a desenvainar sus espadas en represalia por lo que podría suceder a continuación. Sintiendo que sus nervios se helaban, no estaba segura de qué decir o hacer con lo acorralada que se sentía. Francamente, incluso si estas personas los mataron a todos, la gente de Itálica los trató como héroes por su acción. Por lo tanto, tuvo que cambiar rápidamente de táctica para recuperar el control de la situación. Sintiendo sus pensamientos, no estamos interesados en destruir o conquistar, dijo Jaque. Venimos aquí como un enviado de paz y entendimiento. Al escuchar eso, Pina estaba tratando de probar cualquier debilidad que pudiera explotar. Sin embargo, pero tenga la seguridad de que si nos fuerza la mano, entonces lo que sucede a continuación es obra suya. Sintiendo un segundo escalofrío, la joven princesa recordó esas temibles espadas celestiales y su terrible magia mientras eliminaban fácilmente las hordas de bandidos como insectos lamentables. Aunque esto era un presentimiento, ella creía que todavía era solo una pequeña fracción de lo que realmente eran capaces. Así que por ahora tenía que seguirle el juego. ¿Qué deseas? Preguntó rotundamente. Justicia. Jaque simplemente respondió. Tu imperio es directamente responsable de la muerte de muchos de los míos. Por esta razón, muchos de los nuestros desean destruir el tuyo. Sin embargo, por la gracia de nuestro emperador, está extendiendo esta única oportunidad de misericordia. A Pina le devolvió el golpe su abrumadora confianza. Basándose en sus palabras, se preguntó si era arrogancia que pensaran que podían derrotar al imperio. ¿O realmente tenían el poder para destruirlos? Entonces igualó su tono para no antagonizar. Entonces, ¿qué es lo que quieres de mí?
para actuar como mediador, dijo Jake. Ser la voz y el representante de su imperio para garantizar un juicio justo de su gente. Por supuesto, garantizaré su seguridad hacia y desde nuestro mundo hasta que terminen las negociaciones. Sin embargo, no forzaré su decisión, ya que puede pensarlo por el resto del día hasta el próximo. Pero piensa con cuidado ya que lo que sucede descansa sobre tus hombros. Ahora, si nos disculpas, volveremos mañana por tu respuesta. En esa nota, el grupo Terran partió cuando Rat liberó su influencia mientras todos en la sala respiraban aliviados por su encuentro cercano con Artie. Usualmente eres tan blando. Dal le sonrió a su esposo en un tono bajo. En realidad no pensé que usarías una amenaza pasiva como esa. Bueno, algo que recogí de Samara. Aunque un poco turbio, es mejor así para forzar la apertura de algún tipo de negociación. Lo que sea. No es que me importe demasiado. Dal luego se encogió de hombros. Pina continuó emitiendo sudor frío mientras sus expresiones faciales no podían evitar mostrar desesperación. No solo fue humillada, sino completamente derrotada tan fácilmente. Aunque sus caballeros rosas insistieron en que debían negarse y seguir luchando, ella tuvo que rechazarlos. Así, su charla había continuado hasta bien entrada la noche. ¿Pero por qué? Preguntó Bosses ya que nunca había visto a su amiga tan falta de confianza. El imperio no puede perder ante gente tan bárbara. No es tan simple como eso, dijo Pina apenas. Son claramente un enemigo al que no debemos desafiar. Porque la joven princesa y sus escoltas no podían explicar el tipo de poder que poseía la gente de hierro y mucho menos creerlo. Demonios, ni siquiera podía creerlo después de presenciar de primera mano la facilidad con la que mataban a sus enemigos. Si fueran a convocar las espadas celestiales dentro de la propia capital, ya que su sangre se había enfriado por tercera vez ese día. Pero más aún le preocupaba que si se negaba, Itálica caería fácilmente en manos del enemigo. Entonces, ¿qué planeas hacer? Preguntó otro de los caballeros rosas. Negociaremos. ¿Qué? No puedes hablar en serio. Cederemos a sus deseos. Por supuesto que no. Pina respondió rápidamente. Pero esto al menos nos dará algo de tiempo. Con la pérdida de nuestros ejércitos, tendremos que aguantarnos para reconstruir nuestras fuerzas. Además, esto brindará la oportunidad de comprender a qué tipo de enemigo nos enfrentamos. Con suerte, podremos aprender de alguna debilidad que podamos explotar para derrocar este dominio como lo llamaban. Eligiendo este curso de acción, iré solo en representación del imperio. El resto de ustedes se quedará atrás y protegerá a Itálica hasta mi regreso. Iré contigo. Bosses intervino. De ninguna manera te dejaré ir solo al territorio enemigo. Con su proclamación, los otros caballeros de la Rosa y escoltas también habían insistido en venir. Muy bien. Bosses me apoyará en esta misión. Sin embargo, el resto de ustedes se quedará en Itálica para asegurarse de que todo funcione sin problemas. Después de algunas quejas y lloriqueos, finalmente obedecieron. Aunque antes de que los terranos se fueran por el día, acepte nuestra sincera gratitud por salvar a Itálica. Aparentemente, un grupo de sirvientas había venido a saludarlos en agradecimiento por lo que habían hecho. No hay forma de que podamos agradecerte lo suficiente por lo que has hecho, dijo Kaine, la doncella principal. Está bastante bien, dijo Jake. Pero tomando nota de quién estaba entre las sirvientas, su científico interno solo tenía que saberlo. Preguntando tal, se presentaron. Estaba Mamina, una conejita guerrera. Persia, una chica gato. Y Aurea, una gorgona. A partir de una breve charla con ellos, pudieron vislumbrar la cultura social de este mundo. En pocas palabras, los humanos eran la especie dominante en este mundo, ya que el imperio subyugó por la fuerza a todos los territorios donde vivían los demi-humanos, ya que eran vistos como impuros e inferiores a ellos. Sin embargo, gracias a la casa formal, la mayoría de los semi-humanos pudieron encontrar nuevos hogares aquí dentro de este territorio sin preocuparse de ser casados. Aunque era una práctica repugnante de discriminación y genocidio, era como la olla llamando negra a la tetera, ya que los terranos tenían una historia similar y terrible. Aunque les hubiera gustado pensar que lo habían superado. Después de un par de palabras más de gratitud, los terranos se fueron por el día. Itálica, al día siguiente. De regreso a la mansión, Pina vestida con ropas elegantes junto con sus caballeros y escoltas salieron a recibirlos. Con un día para conversarlo acordaron regresar con ellos a donde quiera que vinieran.
Con el consentimiento de la joven princesa, Jake había enviado un mensaje detallando su primer contacto con alguien de relevancia que puede hablar por el imperio. Después de filtrar a través de bastantes canales, se detuvo en el escritorio de Matt, ya que él realizaría la entrevista personalmente antes de que pudiera ocurrir cualquier otro progreso. Abordando los vagones de metal sin caballos, partieron mientras recibían una despedida de héroes de parte de la gente de Itálica. Tomando asiento, la joven princesa reflexionó sobre cómo planeaba detener al dominio. Conduciendo por la carretera, Pina y Bosses se sorprendieron de lo rápido que era este vehículo. Era fácilmente 3 veces más rápido que un caballo. Antes de que pasara la mitad del día, ya habían llegado a las afueras de la colina de Almus. Aunque el lugar se consideraba sagrado, era más un páramo que cualquier otra cosa. Pero más a su entrada fue cuando lo vieron. ¿Es eso?, preguntó Bosses sin aliento. Es, dijo Pina mientras su tono reflejaba su sorpresa. Estacionado en un pico como un trofeo para que todos lo vieran estaba la cabeza del antiguo dragón de fuego rojo. El símbolo de la calamidad misma que ningún ejército o reino tenía el poder de desafiar. Sin embargo, aquí está su cabeza puesta para que todos vean cómo una bestia tan poderosa como esa fue derrotada por la gente de hierro. Al pasar junto a él, ni Pina ni Bosses podían apartar la vista de él, ya que era demasiado surrealista para matar a una criatura como esa. ¿Qué tipo de magia poseen? Ella tartamudeó. Eso no es correcto, respondió Lelei. No es magia, ya que son simplemente armas. Pistolas, creo que se llaman, mientras la joven maga transmitía lo que había aprendido hasta ahora. Armas. Mientras Pina estaba tratando de envolver su cabeza alrededor de eso. Entonces eso significa que se pueden fabricar y suministrar a todos los soldados. Sí, porque estas armas redefinen por completo cómo se libra la guerra, continuó Lelei. Sus métodos son en un nivel muy fundamental completamente diferentes a los nuestros. Contra sus armas, hace que todas las tácticas de combate conocidas sean inertes. Así es como el ejército del imperio perdió y las fuerzas de los reinos unificados fueron derrotadas. Pero espera, si estas son solo armas, entonces tal vez el imperio pueda fabricarlas nosotros mismos y tal vez esta guerra no sea tan unilateral, mientras miraba una de estas armas. Eso no tendría sentido, ya que el joven mago señaló algunas bestias de metal grandes e intimidantes justo afuera, lo que provocó que Pina y Bosses miraran con miedo. Pasaban una fila de tanques de asedio, espaldas de diamante y Goliaths mientras los mecánicos terranos estaban en medio de un diagnóstico sobre ellos. Aunque es posible que los nativos no entiendan qué son exactamente, solo por su apariencia eran intimidantes. Con solo ver estas maravillas frente a ella y la prueba de que habían matado a un dragón antiguo, Pina solo podía especular por qué el imperio había decidido luchar contra ellos. Sus armas están simplemente más allá de lo que tú ni yo podríamos imaginar. Creo que has llegado a la misma conclusión de que lo que nos han mostrado hasta ahora es solo una pequeña muestra de lo que realmente pueden hacer. Por lo tanto, cualquier confrontación adicional con ellos no tendrían sentido. ¿Cómo puedes hablar así cuando el imperio está en peligro? Como Bosses estaba molesto. Soy del clan Rirudo, Lelei simplemente respondió. Somos simples nómadas. No tengo nada que ver con el imperio. Soy un elfo. Tuca sonrió alegremente, ya que esa era la explicación en sí misma, mientras que Rory solo sonrió porque ni siquiera necesitaba responder. En eso terminó la conversación. Jake y Dal, que estaban al frente, escucharon toda la conversación, incluido lo que estaban pensando, cortesía de Rat. Por decirlo menos, les pareció lindo y divertido que estos nobles y la realeza pensaran que aún podían ganar. Pero en todo caso, una vez que llegan a su mundo, cualquier noción que tenían se derrumbaría una vez que vean la clara diferencia entre su pequeño imperio atrasado y la totalidad del dominio Terran. Demonios, solo un crucero de batalla debería haber sido suficiente para asustarlos hasta la pasividad. Sin embargo, hasta ahí llegaba su trabajo, ya que lo que sucedía a continuación era decisión de los superiores. Después de cargar a todos, el tercer reconocimiento se fue para completar el papeleo o tomar un descanso mientras se llevaba su equipo para el mantenimiento. A Lelei, Tuca y Rory se les dio permiso para aventurarse en su base siempre que tuvieran escoltas supervisadas. Pero siendo los más familiarizados con el tercer reconocimiento, los tres ya tenían a alguien con quien querían estar. Lelei habló en profundidad con Milo y Mari mientras les hacía preguntas continuas sobre cómo funcionaban sus herramientas. Tuca, después de su encuentro con el dragón, le había dado cierto brillo a Rad mientras lo seguía. Rory simplemente vagó de persona a lo que parecía interesante en ese momento.
Como tal, Pina y Bosses fueron guiados a una sala donde comenzarían sus negociaciones. Al entrar, la habitación parecía adecuada para un noble a sus ojos con lo lujosos que eran los muebles, ya que debían haber sido hechos por un famoso artesano. Pero en poco tiempo, un hombre de mediana edad había entrado vistiendo un uniforme negro muy decorado y de aspecto importante mientras tomaba asiento frente a ellos. Hola, mi nombre es Matt Turner y sirvo como almirante de las Fuerzas Armadas del Dominio Terran. Les agradezco por tomarse el tiempo de venir aquí, ya que espero que podamos llegar a una resolución pacífica. Sirvió como cortesía común. Después de un momento, permítanme exponer nuestras intenciones muy claramente. No estamos interesados en conquistar su mundo. Sin embargo, tal como están las cosas, responsabilizamos a los responsables del ataque a nuestro mundo por sus acciones. Entonces, ¿qué es lo que quieres? Pina preguntó con cautela. Porque tengo entendido que los soldados solo hacen el trabajo que se les ordena hacer. Por lo tanto, la culpa recae en quienes dieron las órdenes. Por lo tanto, queremos que entreguen a los responsables de comenzar esta guerra. Pina en ese momento se sintió horrorizada y temerosa. Porque lo que este hombre pedía era esencialmente el encarcelamiento de más de la mitad de las casas nobles del imperio. Según sus propios estándares, eso generalmente significaba tortura y, finalmente, la muerte. Siendo una cuestión de orgullo y honor, la mayoría de los nobles preferirían ver arder todo su mundo a su alrededor antes de rendirse de una manera tan vergonzosa. Al ver que su padre había sancionado esta guerra, él también sería responsable. Sintiendo su corazón arder de rabia, se enfrió instantáneamente al recordar su terrible poder. Incluso si se negaban y continuaban luchando, no había garantía de que pudieran ganar. Ojalá Hamilton estuviera aquí, se encogió Pina, ya que generalmente era mejor en estas cosas políticas. Entonces, siendo franco y manteniendo la calma para no incitarlos, me temo que sus demandas son demasiado irrazonables. Incluso si mi padre las ordena, no ceden. Pensando rápidamente, la joven princesa tuvo que ofrecer algo para apaciguarlos. Quizás oro. Tal vez tierra. Productos exóticos. Algunas mujeres. ¿O debería ser todo? Lo que ella dijera a continuación podría decidir el destino del imperio, ya que necesitaba considerar todas las opciones posibles. Pero por otro lado Matt ya lo había anticipado. Teniendo en cuenta sus mentalidades y lo que sabía de su mundo, el imperio era el poder más fuerte aquí. Al no haber sido desafiados después de tanto tiempo, en su arrogancia se creían imbatibles contra todos los enemigos, excepto los monstruos masivos o sus supuestos dioses. Por lo tanto, las conversaciones de paz en retrospectiva no tenían sentido, ya que la única forma en que escucharían es cuando su imperio quedó reducido a cenizas y escombros a su alrededor con sus habitantes golpeados hasta las rodillas. Aunque estaba tratando de ser optimista sobre lo remota que era. Sin embargo, parecía que estaban en un callejón sin salida ya que eso era lo único que les interesaba. Parece que no tengo nada más que decir. Cuando Pina y Bosses se estremecieron. Esto significa que van a atacar. ¿Qué debo hacer? Necesito detenerlos. Sin embargo, esto fue lo más lejos que pudo llegar. Aunque el almirante Terrano estaba perfectamente de acuerdo con continuar el diálogo, le habían dicho que si las cosas no podían resolverse según sus términos, necesitarían un poco de convencimiento para ver las cosas a su manera. Por supuesto, no se utilizaría la violencia ni la coerción. Pero para evitar más asesinatos sin sentido, sería más rápido mostrarles por qué luchar contra ellos sería una tontería. Más aún tratando de mejorar su reputación, Valerian había decidido que hablaría personalmente con el representante. Espere. Sir Matt. Debe haber algo más que se pueda discutir. Pina dijo casi desesperadamente. No se preocupen mientras Matt trataba de calmarlos. El emperador Valerian había decidido que los detalles más finos se discutirían con él. Así que relájate por ahora mientras pasamos por los canales apropiados para tu transporte allí. Si lo deseas, siéntete libre de salir y tomar un poco de aire libre, ya que nuestros guardias te lo mostrarán. Tu alrededor. Con eso, se fue cuando Pina y Bosses aceptaron la oferta y salieron. Pero armándose de valor, la joven princesa necesitaba estar lista para lo que tendrá que enfrentar al otro lado de la puerta. El emperador del dominio, mientras tanto, en otro lugar de un comedor, era la hora del almuerzo cuando varios terranos se estaban sentando a comer. Junto a ellos estaban Rory, Tuca y Lelei mientras se maravillaban con la selección que tenían ante ellos. Fue todo un banquete. Con los tipos de comida que vieron, parecía algo que solo los nobles podían comer.
Pero como insistieron sus anfitriones, era solo comida de todos los días para ellos, ya que eran libres de tomar lo que quisieran. Tomando varias muestras de todo, vieron a los miembros del tercer reconocimiento sentados juntos en una mesa cuando decidieron unirse a ellos. Después de un breve saludo y diciendo repetidamente lo buena que estaba la comida, surgió un tema en particular que despertó la curiosidad de las tres chicas. Entonces, ¿de dónde vienes?, preguntó Tuca. ¿Cómo se llama tu casa? A tal pregunta, no era exactamente fácil de responder de una manera que ellos entendieran. Pero al menos lo intentarían. Este gran idiota y yo vivimos actualmente en Tarsonis, dijo Dal empujando a su esposo. Coral para mí, dijo Mari. Algo así como rebotando un poco respondió Milo. Ayur por un tiempo, dijo Rat con indiferencia. ¿Son todos estos países? Entonces preguntó Lelei. En realidad. Son planetas, respondió Jake. Separados por miles de años luz unos de otros. ¿Eh? Como los tres no entendían. Pensando en cómo explicar, Jake decidió ir despacio. Sacando un proyector, un holograma mostraba la colina de Alnus desde una vista del cielo. De los tres, Lelei fue la más impresionada por lo increíble que era este mapa. Sin embargo, el verdadero espectáculo estaba a punto de comenzar. Hay muchas cosas que no sabes sobre el universo. Pero a partir de ahora, tu mundo y su gente acaba de dar su primer paso hacia el cosmos. Moviendo sus manos, el mapa había comenzado a moverse hacia arriba ya que ahora tenían una visión del mundo. Y este es tu planeta, mientras los ojos de Tuca, Lelei y Rory brillaban con asombro ante la vista. A partir de ahí, el arqueólogo terrano dio una explicación breve y concisa sobre el mundo más grandioso que existe. Donde la puerta se conecta también. ¿Cuántos planetas había en el dominio Terran? En general, cuán infinitamente grande era el universo ya que usaban barcos que podían navegar las estrellas para ir de un lugar a otro. Lelei por los pocos momentos raros estaba atónita más allá de la comprensión. Sintió lo pequeña e insignificante que era con todo lo que realmente había ahí fuera. Pero igualmente estaba emocionado de aprender todo al respecto. Rory, que había vivido durante casi un milenio, pensó que había visto todo lo que valía la pena ver en la vida de cualquier persona. Pero al enterarse de los cientos de mundos que hay más allá de este, sintió como si hubiera un fuego encendido dentro de su espíritu que renovaba su pasión por el mundo físico dentro del aquí y ahora. Tuca, que había vivido una vida aislada y simplista en el bosque, no podría haber imaginado un mundo completamente diferente más allá de los cielos. Sin hogar y sin seres queridos a los que regresar, el joven elfo había decidido aprender más sobre el mundo exterior. Expresando lo que los tres estaban pensando, ¿podemos ver cómo es su mundo? No veo ningún problema, dijo Jake. Aunque vas a tener que obtener permiso primero. Pero no veo que eso sea un gran problema, a lo que los tres dieron miradas emocionadas. ¿Estás seguro?, preguntó Dal susurrando en su oído. No veo por qué no. Mientras no estén allí para causar problemas, entonces debería estar bien. Pasando por los canales apropiados, a Lelei, Tuca y Rory se les permitió pasar por la puerta junto con Pina y Bosses. Por supuesto, había preocupaciones en relación con lo primero, ya que la magia todavía era algo que no entendían. Por lo tanto, algunos fantasmas servirían como escoltas discretas para asegurarse de que no causan ningún problema mientras están en Coral. Aunque el apóstol del dios oscuro era preocupante, tenían munición especial solo para ella, aunque en realidad estaba diseñada para matar ser con habilidades regenerativas especiales. Al día siguiente, el grupo y varios terranos se pararon frente a la puerta listos para cruzar. Aquí Dominion 01, transmitiendo códigos de confirmación para que la defensa de la puerta se retire mientras el técnico ingresaba la secuencia. Código confirmado, respondió el técnico del otro lado. Tienes permiso para cruzar. Bienvenido de nuevo. Mirando hacia la puerta, las 5 chicas se prepararon para lo que podrían esperar al otro lado. Dando sus primeros valientes pasos, cruzaron a un nuevo mundo. Continuará. Capítulo 8. Al cruzar el umbral, el viaje fue instantáneo, ya que el grupo había cruzado miles de años luz en cuestión de segundos, ya que ahora se encontraban dentro del mundo capital terrano de Coral. Al llegar al otro lado, bienvenido a nuestro mundo, dijo Jake mientras las chicas se quedaban completamente estupefactas ante lo que ahora tenían delante. Pina apenas pudo procesar nada de esto debido a las grandes diferencias entre el imperio y el mundo de los enemigos. Incluso antes de venir aquí, no esperaba mucho, ya que nada podría compararse con la magnífica arquitectura y la belleza de su tierra natal.
Incluso en su arrogancia, no esperaba nada más de estos bárbaros que edificios hechos de madera, rocas, barro y pieles de animales. Aunque en retrospectiva, ella realmente no lo había pensado. Sin embargo, ella, como las otras chicas, solo podía pensar una cosa. Aunque no era exactamente el mismo pensamiento, era lo suficientemente similar. En pocas palabras, este mundo debe haber sido el reino de los dioses o al menos uno de ellos con la cantidad de hierro que los rodeaba. Mientras Pina miraba a su alrededor, las torres tocan el cielo, carros celestiales que vuelan, metal hasta donde alcanza la vista. ¿Por qué el imperio eligió luchar contra esta gente? Solo puedo desesperarme por nuestro propio futuro. La joven princesa se sentía débil en las rodillas ya que no estaba ni cerca de estar preparada para ver esto. Incluso si alguien se lo contara, solo se habría reído porque esas cosas no podían ser reales. Pero ahora con sus sentidos normalizándose, finalmente notó a los muchos caballeros a su alrededor con lo grandes e intimidantes que eran. Simplemente era solo una buena práctica. Incluso si habían asegurado ambos lados de la puerta, era mejor estar seguro que lamentar, ya que las armas defensivas y los soldados estaban estacionados alrededor. Como tales, se implementaron protocolos y medidas de seguridad cuando el viaje de la puerta estaba en progreso. Después de un tiempo de estudiar el artefacto antes mencionado, su función era similar a la de un portal Protoss. Sin embargo, bastante diferente en función. En lugar de desmaterializar a los viajeros en energía para ser reconstituida en el otro lado, esta puerta curiosamente simplemente plegó el espacio sobre sí mismo, permitiendo un viaje instantáneo a través de la galaxia sin ningún tipo de configuración computacional involucrada. ¿Cómo estaba haciendo eso? Todavía estaba bajo investigación. Aunque con suerte encontrarían una respuesta pronto. Cuando Pina trató de mantener la compostura, la gente de hierro se acercó a los grandes caballeros cuando comenzaron a hablar. No entiendo lo que están diciendo. Ya que parecían haber estado hablando en su lengua materna. Después de una breve charla, Jaque se acercó al grupo de chicas. Muy bien, parece que nos separaremos aquí. Su Alteza, mientras miraba a Pina y Voces, ese vehículo lo llevará al palacio donde el emperador se reunirá con usted. Luego, mirando a Lelei, Rory y Tuka, el otro vehículo les mostrará la ciudad. El tercer reconocimiento y yo seremos sus guías turísticos durante el tiempo que estén aquí. Así que siéntanse libres de preguntar lo que quieran. El arqueólogo Terran sonrió suavemente. Pero al ver este pequeño intercambio, Dal supo exactamente lo que estaba pasando. Todo esto fue un truco de relaciones públicas gigante para generar cierta opinión e ideas para llegar a la conclusión a la que Valerian está tratando de aspirar. Pero también fue un espectáculo para las chicas con el fin de llevar ciertas ideas a casa. Para el grupo de Lelei, fue más un paseo divertido y los ciudadanos terranos pueden ver el tipo de personas que existían al otro lado. Pero para Pina, fue intimidación. Un gran espectáculo que deja en claro que si el imperio no se humilla, muy pronto se encontrará en un mundo de dolor. Ugeya suspiró. No es que me importe. Sin más preámbulos, las chicas abordaron sus vehículos asignados cuando partieron. Mientras Lelei, Rory y Tuka miraban por las ventanas maravillados por todas las imágenes y sonidos, miraron hacia arriba y vieron varias imágenes en movimiento de gran tamaño. En esta imagen en movimiento en particular, había una mujer morena mientras hablaba sobre la batalla de Itálica. Desde allí, se mostraron varios vídeos del ataque de los bandidos, los terranos luchando contra ellos y los nativos agradecidos por su ayuda. Al darse cuenta de lo que estaban viendo, Jaque les explicó el concepto de televisión, ya que cumplía un propósito dual de entretenimiento y difusión de información a gran escala. Por supuesto, las chicas solo podían comentar lo fantástico que era este artículo. Pero para el tema que se discutió en las noticias, las chicas tenían curiosidad por saber por qué se hablaba de eso. No ha pasado mucho tiempo desde que peleamos en una guerra que casi consumió toda la galaxia, explicó Jaque. Aunque muchos están enojados por lo que ha hecho el imperio, hay algunos que no desean participar en más violencia sin sentido. A partir de ahora, nuestro emperador está tratando de comprometerse buscando la paz mientras elige luchar solo cuando no hay otra opción. Pero basta de eso ahora. ¿Qué quieren ver ustedes, chicas? Están aquí para ver nuestro mundo y divertirse después de todo. Tengo una sugerencia, sonrió Rory mientras miraba a Rat. Va a ser muy divertido mientras su cuerpo se estremecía de emoción. Como todos tenían una vaga idea de lo que era, luchemos. Quiero ver qué tan duro eres en realidad. August Grado. Mientras tanto, Pina y Voces tuvieron una experiencia muy diferente. Al comenzar su viaje al palacio, inmediatamente se presionaron contra la ventana ante lo que vieron afuera.
De pie dentro de una gran plaza había un gran pelotón de esos enormes caballeros acompañados por varias de sus bestias de hierro y espadas celestiales. Pero lo que realmente llamó su atención fue la bestia de hierro que estaba detrás de ellos. Su tamaño eclipsaba fácilmente a un troll de montaña, ya que era prácticamente más grande que cualquier estructura del imperio. Francamente, era fácilmente más grande que el palacio real del imperio. Comenzando desde arriba hacia abajo, estaba cubierto con una gran armadura azul gruesa que lo hacía parecer una fortaleza impenetrable. Reconociendo la forma de sus brazos y los cilindros en su espalda, tenía 6 cañones muy grandes. ¿Qué es eso? Bosses tembló al verlo. Sí. Si esas bestias fueran a luchar. El imperio seguramente estará condenado. Pina susurró para sí misma. ¿Van a invadir el imperio si mi negociación falla? Se preguntó débilmente. Al escucharla, no, simplemente están allí para asegurarle a nuestra gente que están a salvo, respondió el conductor. Veo. Mientras Pina exhalaba un suspiro de alivio. Pero puedo imaginar que tal bestia de hierro sería difícil de conseguir. ¿Difícil de encontrar? El conductor soltó una risita casi al borde de la risa. Cariño, tenemos cientos de ellos ensamblados en nuestras fábricas. ¿Qué? Al llegar a la sección militar de la ciudad, Pina y Bosses sintieron que se les encogía el estómago cuando sus piernas se volvieron gelatina. Pero para la joven princesa, los efectos fueron mucho más severos al haber presenciado su poder de primera mano. Si un pequeño grupo de ellos pudiera eliminar fácilmente a cientos de bandidos, ni siquiera se atrevía a querer pensar en lo que podría hacer un ejército de ellos. Todos sus soldados llevaban armaduras mágicas que podían resistir a un dragón. Cada uno armado con armas que los hacían tan temibles como un apóstol. Bestias gigantes de hierro que harían que los débiles de corazón se desmayaran al verlas. Y esas espadas celestiales que eran comparables a leyendas como la burla de las valquirias por la facilidad con que golpean a sus enemigos. Si esta era su ciudad capital, su número debe haber sido de miles. Solo imaginando lo que sucedería si las negociaciones fracasaran, el sudor frío comenzó a deslizarse por su rostro al igual que Bosses. Entendieron en esta pequeña exhibición que el dominio podría aplastar fácilmente al imperio a su propio ritmo. La brillante joya de su orgullo se reduciría a cenizas y ruinas mientras sus compatriotas yacían muertos a su alrededor si arrogantemente elegían seguir luchando. Así que olvídate de ganar tiempo. Incluso si tuvieran décadas para prepararse, no podrían esperar derrotarlos dentro de ese tiempo. Al ver sus reacciones, el conductor terrano sonrió. Todo iba de acuerdo al plan. Aunque había una ruta directa al palacio, solo había que hacer algunos desvíos. Valerian había preparado estas pantallas para que las vieran Pina y Bosses. En general, el poderío militar no era algo que el joven emperador alardeara tan descuidadamente. Sin embargo, tenía el propósito de asegurarle a su gente que todavía estaban a salvo y al mismo tiempo mostrarles a los representantes que no eran alguien con quien se debería jugar. Sin embargo, ese no fue el final del espectáculo, ya que apenas comenzaba. Al final de este pequeño viaje de campo, el conductor terrano imaginó que Pina querría correr a casa lo más rápido que pudiera para rogarle a su querido papá que terminara esta guerra en paz. Si no, bien. Será mejor que empiecen a ponerse de rodillas rezando a cualquier dios en el que crean para que el emperador Valeriano sea misericordioso con ellos. En pocos minutos habían llegado al palacio. Augustgrado. Esto no era lo que tenía en mente para el intercambio cultural, suspiró Jaque mientras su grupo estaba en un área abierta para que Rory y Rat tuvieran su pequeño duelo. Muy pronto comenzó a llamar la atención, ya que en su mayoría era personal militar que quería sentarse en este espectáculo. Por supuesto, a primera vista, esto difícilmente podría llamarse una pelea justa, ya que parecía un soldado de élite metiéndose con una niña pequeña. Pero leyendo los datos recopilados, no fue el caso. A pesar de su apariencia, era muy peligrosa. Siendo la apóstol de Embroy, se le otorgaron impresionantes poderes de longevidad y regeneración junto con habilidades físicas mejoradas. Aún no se han probado los límites exactos. Con un poco más de 900 años de experiencia en combate en su haber, incluso un fanático de los protos tendría que mostrar algo de respeto por eso. Aunque la gente de su mundo la consideraría inhumana o monstruosa, para los terranos era solo otro día después de todo lo que habían visto en la galaxia. Sin embargo, su oponente era un espectro. Cerca de la cima del potencial humano que posee increíbles habilidades psiónicas.
Pero para el hombre en cuestión, era un completo misterio ya que muy pocos conocían sus secretos. Aunque eso era de esperarse de un asesino con hoja de sombra. Pero por lo que sabían sobre él, se había entrenado durante los últimos 2 años en el mundo natal de los protos, Ayur, con un Nerasim que a su vez le dio habilidades basadas en el vacío. Como todos los espectros, todos desarrollan peculiaridades de personalidad inusuales ya que el oponente de Rory tenía algo con los objetos afilados. Cuando Jake trató de calmar la situación y romper la pelea amistosa, no ayudó que su esposa lo animara junto con sus subordinados. ¡Demonios sí! Gritó Gal. Tengo dinero en Rat. Quiero algo de esa acción. Como Kurobayashi intervino, así como algunos otros soldados. Bueno, esto debería ser interesante de ver, sonrió Milo. Uf, qué montón de cabezas de carne, suspiró Mari. Aunque Lelei tenía muy poco interés en un evento bárbaro tan crudo como este, estaba interesada en ver si un terrano puede manejar a un apóstol. Para referencia futura, ayudaría a evaluar su trato con los forasteros. Pero después de esto, lo primero que quería ver era la biblioteca de este mundo. Con suerte, ella sería capaz de entender cómo leer sus libros. Vamos, Rat. Viva Rory. Tuca vitoreó desde el costado. Aunque ella no tenía mucha afinidad por la violencia, este evento fue todo en buena deportividad. Además, si pudo mantenerse firme contra un dragón, entonces no debería tener problemas para defenderse de un apóstol. Preparando su alabarda, una sonrisa emocionada se grabó en el rostro de Rory. Hacía mucho tiempo que no tenía un oponente en el que no sabía cuál sería el posible resultado. En su larga vida, se había enfrentado a muchos tipos de oponentes, desde ejércitos humanos hasta monstruos con el objetivo de derrotarla o subyugarla. Sin embargo, todos fueron derrotados al final. Los únicos oponentes reales en todo Falmar que podían desafiarla eran otros apóstoles. Aunque la mayoría de las veces terminaba en un punto muerto ya que ninguno de los dos podía ser asesinado por el otro. Sin embargo, luchando junto a este espectro, como lo llamaban, era muy diferente a cualquier mortal que hubiera conocido antes. Bastante diferente, de hecho, en comparación con los nobles a los que estaba acostumbrada, quienes disfrutaban alardear de sus habilidades de lucha pero tenían poco que mostrar. Incluso veteranos experimentados que tenían años de experiencia en combate en su haber. En todo caso, por lo que vio en la batalla de Itálica, Rabien podría haber sido el mejor espadachín que jamás había visto. Si este Protoss fuera su maestro, definitivamente también querría conocerlos. Mirando por encima de su oponente, sintió un poco de curiosidad porque ocultaba su rostro. Incluso ahora todavía usaba sus gafas y la tela que protegía su apariencia. Con su lado travieso sacando lo mejor de ella, hagamos esto más interesante. Propongo una apuesta. ¿Una apuesta? Rat preguntó estoicamente. Sí. La victoria se decidirá sobre quién puede sacar la primera sangre. Si gano, tienes que mostrarme la cara, ya que el tono de Rory tenía un toque de condescendencia. Aunque comprensible teniendo en cuenta su larga racha de victorias. Ahora, ¿qué quieres que apueste? No me importa un duelo amistoso. Pero, respondió el asesino de la hoja de sombra. No tienes nada que yo quiera. Oh, no seas tan mojigato, el apóstol de la muerte hizo un puchero. Te diré que si de alguna manera me golpeas, te deberé un favor. Cualquier cosa que quieras que pueda ofrecerte es tuya. ¿Cómo suena eso? Pensándolo bien, esto podría resultar beneficioso para el dominio al tener a alguien así de su lado más adelante en el camino. Asintiendo, muy bien. Acepto los términos de esta apuesta. Bien. Entonces comencemos. Rory gritó de emoción mientras embestía a su oponente. Al contrario de su pequeña y débil estatura, era increíblemente rápida ya que estaba dentro del alcance de su alabarda. Listo en todo momento para reaccionar, Rad literalmente había desaparecido en una sombra como el humo negro cuando la alabarda de Rory lo atravesó. La mayoría de los espectadores quedaron atónitos al reconocer esa habilidad. La habilidad de parpadeo característica de los Nerasim, mirando a su alrededor con los ojos. La intuición y el instinto de Rory se hicieron cargo de inmediato mientras apuñalaba hacia atrás cuando su oponente se había teletransportado allí. Parando con su espada, Rat saltó hacia atrás poniendo algo de distancia entre ellos. Tenía que admitir que ella era bastante buena. A menos que tuvieras habilidades psiónicas, casi el 100% de las veces esa maniobra era una muerte garantizada. Pero ella reaccionó casi instantáneamente para responder, ya que su conciencia espacial era increíble para alguien que no tenía tales habilidades. Dado que su katana estaba compuesta de vanadio, no le importaba enfrentarse cara a cara contra un arma mucho más densa. Terminamos con el calentamiento.
Rory gritó con entusiasmo. Porque estoy lejos de terminar. Ven entonces. Mientras Rat se ponía en guardia. Cambiando golpe por golpe, Rat se concentró más en esquivar y parar, ya que su espada solo podía soportar tantos ataques de su oponente. Decidiendo terminar con esto rápidamente, se teletransportó al azar en varios lugares intentando confundir a Rory, ya que se lanzaría para el golpe decisivo. Pero contra sus siglos de experiencia, no se distrajo tan fácilmente mientras bloqueaba con su alabarda. Vamos. ¿Crees que un truco como ese podría funcionar conmigo? Aumentando su ferocidad, mostró cuán fácilmente empuñaba su arma casi hasta el punto de parecer ingrávida en sus manos. Balanceándose en casi todas las direcciones posibles, Rat tuvo que maniobrar más rápidamente incorporando ligeras acrobacias para mantenerse fuera del rango de ataque de sus oponentes. Al ver una oportunidad, aprovechó su oportunidad. Demasiado inmaduro cuando Rory atacó cuando ambos bordes de la hoja chocaron cuando se escucharon chispas y el sonido de la molienda. Aprovechando la diferencia de peso, la apóstol de la muerte empujó hacia adelante, completando su golpe mientras la espada de su oponente volaba de su mano. Parece que has terminado. Pero por el contrario fue todo lo contrario. Como regalo de despedida de su maestro Nerasim, recibió un dispositivo de almacenamiento digital que podía contener casi cualquier cosa, independientemente de su tamaño o peso relativo. Esencialmente, una caja de elementos para abreviar. Sin embargo, fue bajo la condición de que esta pieza de tecnología Protoss sería para su uso y solo para él. Como tal, almacenó bastantes cosas allí. Pero es decir, todo un arsenal de armas blancas. Sincronizado tanto con sus habilidades psíquicas como con la tecnología terrana, podía llamar lo que necesitara cuando quisiera. Cuando Rory se dispuso a dar el golpe final, una luz azul apareció en su mano y reconfiguró digitalmente una gran espada mientras esquivaba el ataque. En ese rápido intercambio, cambió su arma por un cuchillo de combate. Con su impulso llevándolo, el partido se decidió cuando su cuchillo arañó la cara de Rory. Con eso se decidió el combate. Limpiando su pulgar sobre la herida que había sanado al instante. Francamente, estaba bastante frustrada por su pérdida. Pero fue refrescante de una manera extraña, ya que ganar todo el tiempo en realidad se volvería bastante aburrido después de un tiempo. Dando un suave suspiro, una gentil sonrisa adornó sus labios. Felicitaciones por tu victoria dando a una dama como una reverencia. Bajo la condición de nuestra apuesta, lo que yo pueda ofrecer, es tuyo. Enviando su cuchillo de vuelta a su caja, Rat telequinéticamente recuperó su katana mientras la volvía a poner en su vaina. Te agradezco por la pelea honorable. Pero por el momento dejemos ese favor en suspenso por ahora. A esa conclusión, se escucharon vítores en el entretenimiento mientras algunos gemían por perder sus apuestas. Con eso hecho y terminado, ¿puedo ir a tu biblioteca ahora? Preguntó Lelei. August Grado. Esto es un palacio. Mientras los rostros de Pina y Bosses palidecían. De forma triangular, este edificio se parecía más a una montaña, ya que era mucho más grande que las estructuras que lo rodeaban. Incluso si el imperio por algún milagro hubiera logrado invadir este mundo de todo lo que había visto hasta ahora, simplemente no tenían el poder humano para explorar ni una décima parte de este lugar. Al ingresar al edificio, una secretaria los saludó ya que había mucha gente caminando atendiendo algún negocio de algún tipo. Conducidos a una puerta extraña, la pareja desconfió ya que era solo una pequeña caja. Sin embargo, la secretaria fue la primera en entrar para confirmar que estaba a salvo. En poco tiempo, pudieron sentir que los subían cuando la puerta se abrió y reveló una habitación completamente diferente. Esta es una sala de espera. Alguien vendrá a buscarte ya que el emperador es un hombre increíblemente ocupado. Pero por el momento siente que puede suavizar la conversación. Se te ha dado acceso a un asistente. Siéntete libre de preguntar cualquier cosa que necesites. Deseo para que no haya ninguna confusión o malentendido más adelante. ¿Auxiliar? Preguntó Pina. Pronto lo comprenderás. Que tengas un buen día mientras las puertas del ascensor se cerraban dejando a la pareja sola en la habitación. Finalmente solos, la pareja temblaba mientras se derrumbaban en las sillas. Todo era tan abrumador. Las diferencias entre ellos eran como comparar un charco con un océano. Todavía no han visto todo todavía. Pero en una breve mirada a su cultura. Simplemente no podían comparar. Esto tiene que ser una broma, ¿verdad? Pina preguntó apenas ahogando las palabras. Estos terranos tienen
Abundantes bendiciones de los dioses. El imperio. Ya que Voces no sabía qué decir porque estaba completamente perdida. Antes de que puedan hundirse más, fueron interrumpidos de sus pensamientos. Hola, cuando una mujer fantasmal de luz azul apareció sorprendiendo a las chicas. Soy el adjunto 1137. Aunque hay cierta información de la que está restringido, he recibido instrucciones de responder cualquier pregunta que pueda tener sobre el dominio. ¿Qué desea saber? Calmándose, Pina se estabilizó, ya que era su orgullo como realeza. Entonces, comenzando con su primera pregunta, ¿qué eres exactamente? Soy lo que se conoce como ayudante. Una interfaz de computadora que permite a mis creadores un acceso más rápido y fácil a cualquier propósito que necesiten de mí, desde asistencia táctica hasta la totalidad del conocimiento terrano. ¿Y cómo estás aquí ahora? ¿Es esto algún tipo de magia? Luego preguntó Voces mientras miraba a su alrededor. Mi estructura física está ubicada en otro lugar de este edificio. Simplemente estoy conversando contigo a través de los proyectores holográficos alineados dentro de la habitación. Por supuesto que no fue una respuesta satisfactoria. Aunque cualquiera de ellos podría haber pedido que fuera más específico. Sin embargo, dudaron que pudieran entenderlo de cualquier manera a nivel técnico. Así que continuando, dime, comenzó Pina. ¿Son sus enemigos del dominio? No estoy seguro de cómo responder debido a la percepción entre amigos y enemigos, por favor, aclare la naturaleza de su pregunta. Pina luego se preguntó si podría haber encontrado una pista al vencer al dominio. Entonces, siendo más específicos, ¿hay otros que puedan rivalizar con el poder del dominio? Con suerte, ella podría ponerse en contacto con ellos y forjar una alianza a través del soborno de algún tipo de metales preciosos, lujos o mujeres. Analizando la naturaleza de la pregunta, no había facciones Terran que representaran una amenaza para el dominio, mientras que otras permanecían en un estado más neutral. Concluyendo sus resultados de búsqueda, existen dos poderes que conocemos. Uno son los Protoss. El otro son los Zerg. Correlacionando la información de su pregunta anterior, pero desde hace 2 años se formó una tregua para mantener el equilibrio y la paz entre las tres civilizaciones. Pensando que había encontrado un hilo de esperanza, Pina ahora necesitaba encontrar el eslabón débil para obtener lealtades con los Protoss o los Zerg. Entonces, comenzando por el principio, ¿cómo surgió esta tregua? Mientras escuchaba atentamente lo que quería saber. Pero por lo que iba a escuchar, no iba a ser de su agrado. El evento tuvo lugar en la guerra contra el dios oscuro Amon. Liberando su ejército híbrido mientras plagaban los mundos, la única posibilidad de supervivencia era que las tres civilizaciones pusieran fin a su enemistad y se levantaran para desafiarlo. Después de una larga guerra, la victoria se logró después de derrotar y destruir a Amon. Después de escuchar que la confianza de Pina y Voces se había hecho añicos una vez más. Al escuchar esa pequeña información, sintieron ganas de llorar de mortificación por lo que escucharon. En sus palabras exactas, mientras escapó temblorosamente de sus labios, ellos mataron. Un dios. Continuará.